Ella había crecido como una negra y podía ver a través de los sociópatas más estoicos, y Gaara no era la excepción. Como todos los demás, sabía muy poco sobre Gaara, incluso después de múltiples conversaciones durante la cena donde Lucius y ella lo interrogaron para obtener detalles, pero lo que sí sabía era inquietante. Y nada más que la infame historia del Bogart que Draco le había confiado porque lo había perturbado mucho. El mayor miedo de Gaara aparentemente había sido su propia madre, y luego procedió a matar al Bogart, brutalmente, según los cuentos de Draco. No había logrado sonsacarle a Draco cuál había sido. Vio algo en Gaara que, al parecer, Severus, Lucius, Dumbledore e incluso Draco no podían ver. Una niña vulnerable. O tal vez se estaba volviendo blanda con los años. Tendría que visitar a Bella para ver si estaba perdiendo la cabeza. Su hermana encarcelada nunca había sido de las que se avergonzaban de decir las cosas como las veía, sobre todo cuando se trataba de la familia. Gaara se disculpó con una reverencia y ella se encontró obsequiándole con una breve sonrisa antes de que él saliera de la habitación, probablemente temeroso de más lecciones. Narcisa decidió prepararse una copa fuerte antes de bajar a ver a Lucius. Llevaba todo el día resolviendo un problema con el catering y seguro que estaría de mal humor. Tenía mucho trabajo por delante esa noche para aliviar el mal humor de su marido a tiempo para la cena. Oxoxoxoxoxo. Te ves bien. Incluso como un caballero. Si quieres, tengo una poción que podría alisarte un poco el cabello, dijo Draco mientras terminaba de arreglar la nueva túnica de Gaara, asegurándose de que estuviera bien ajustada y plana en los lugares correctos. El shinobi tuvo que apartar las manos de su amigo al final porque el nerviosismo y la obsesión de Draco lo estaban molestando. Gaara rechazó el brebaje para el cabello y bajó del podio. Ya era hora de que se reunieran con los ancianos Malfoy abajo y comenzaran a recibir a los invitados. Los adultos les habían explicado que Gaara y Draco solo debían saludar a los primeros en llegar antes de poder pasar al salón de baile y socializar. A Gaara le habían dicho, en algún momento, cada miembro de la casa por separado, que no podía escabullirse en medio de la fiesta para leer o esconderse. Draco concluyó esta advertencia con la amenazante declaración de que no dejaría de Gaara fuera de su vista en toda la noche. Los dos jóvenes, elegantemente vestidos, bajaron al recibidor, donde encontraron a los padres Malfoy, igualmente elegantemente vestidos, esperando junto a la Red Flu sin siquiera intercambiar una palabra. No les dedicaron ningún comentario a los chicos cuando se unieron a ellos junto a la chimenea, aunque Narcisa aprovechó el momento de tranquilidad para acosar a Draco por última vez, lo que pareció mortificarlo. Gaara tuvo su turno, sin embargo, mientras Narcisa intentaba en vano alisarle un poco el pelo. Aún así, estaba mejor que Draco, pero aún así deseaba que le hubieran permitido cargar con más de un puñado de arena esta noche, pues su defensa definitiva era necesaria. El fuego verde se encendió, anunciando la primera llegada y el abrupto fin de los intentos de Narcisa de alisar el rebelde cabello carmesí de Gaara. La familia Crabbe fue la primera en llegar, con una antelación inoportuna y vestidos de forma poco elegante. Crabbe padre, un hombre corpulento y de aspecto apagado, tenía una sonrisa empalagosa al materializarse entre las llamas. Obviamente, había tenido que armarse de valor incluso antes de entrar en la Red Flu. Su esposa era igualmente corpulenta, pero más musculosa que gorda, y lucía la misma sonrisa falsa en sus labios pintados. Y siguiéndolo de cerca, Crabbe hijo, quien se esforzaba al máximo por mantener su sonrisa empalagosa e inconvincente incluso al ver a Gaara, quien ahora daba aún más miedo, ya que estaba entre los temibles Malfoy y vestía como un sangre pura. Todo el clan Crabbe se turnó para darle a Gaara miradas sospechosas, temerosas y condenatorias. Dándole la impresión de que Crabbe le había contado a su familia sobre su desafortunado encuentro en la primera noche en el castillo. Cualquier proliferación de esa historia habría sido muy dañina hace unos meses, pero pensó que ahora sería considerada como otro mito que lo rodeaba o sería tomada en serio, y no era como si a Draco le importara más, y las opiniones de los demás en el castillo no eran en absoluto importantes. Lucius y Narcisa cumplieron con su deber como anfitriones y saludaron a sus invitados, pero Lucius dejó saber, en su habitual sutileza, que no pensaba mucho en ellos y que llegar temprano no era nada entrañable. Vincent Crabbe padre sacó de su túnica un pequeño paquete envuelto en papel brillante, lo agrandó mágicamente y se lo entregó al anfitrión con un feliz Navidad, que fue correspondido con calma, aunque sin un regalo recíproco. Narcisa llevaba meses comprando y enviarían sus regalos el día de Navidad, como siempre. Incluso contrataron una pequeña flota de lechuzas para que hicieran la entrega puntualmente por la mañana.
Los adultos charlaban entre ellos mientras los niños se mantenían apartados, incómodos. Incluso antes del gran cisma de Slytherin de este año, Draco tenía muy poco que decirles a sus dos secuaces, y ahora que ni siquiera eran amigos, no sabía qué decir, así que optó por un silencio indiferente. Gaara lo hizo parecer genial, así que Draco decidió intentarlo. Apenas un minuto o dos después de la llegada de la primera familia, la segunda salió de la chimenea con cierta prisa. Los Goyle lucían una sonrisa idéntica al llegar, aunque se les escapó un pequeño resbalón al ver que los Crabbe se les habían adelantado. Para Draco era evidente que las dos familias sabían que Lucius ya no los necesitaba, ya que sus hijos ya no lo protegían, y estaban desesperados por recuperar el favor del sangre pura más prominente de Gran Bretaña. Por suerte, Lucius había dejado claro recientemente que su insistencia inicial en que Draco se reconciliara con Crabbe y Goyle se había desvanecido hacía tiempo, y el señor Malfoy se alegraba de librarse de la odiosa conexión con esas familias. Ahora les dolía a todos tener que seguir interactuando con ellos en estas funciones. Sobre todo con sus tristes intentos de ganarse de nuevo el favor de los Malfoy. Estaban un paso por encima de los traidores a la sangre y los moderados, un paso pequeño. A continuación de la fiesta llegaron los Norvell, vestidos de gala y con aspecto algo nervioso. Draco supuso que hacía tiempo que no lucían sus mejores galas, y su llegada anticipada fue una metedura de pata, perdonable, debido a su exclusión de las funciones de la alta sociedad. Normalmente no estaba bien visto que los parias intentaran llegar puntuales a una fiesta, pero como nadie les tenía en alta estima, no los trataron con dureza por su paso en falso. Los padres fueron a saludar a los mayores Malfoy y agradecerles la amable invitación, pero fueron obsequiados con insultos y desprecio apenas disimulados, algo que a nadie sorprendió. Lucius tenía una imagen que mantener en la sociedad educada, y se esperaba que tratara a familias como los Norvell, con o sin invitados, como basura. Draco aprovechó la distracción de sus padres para acercarse a Roy y saludarlo, sin disculparse, ya que tales sentimientos delatarían la divergencia entre sus creencias y las de su familia. También tomó la precaución de arrastrar a Gaara, pues no quería dejar que se escapara con sus ruines habilidades de shinobi mientras todos estaban distraídos. El tirón que sintió Draco le dijo que Gaara estaba a punto de resbalarse, aunque mirarlo a la cara no reveló nada. Buenas noches y bienvenido, dijo Draco, y con un codazo animó a Gaara a que también le hiciera un gesto a Roy. Feliz Navidad, Draco, feliz Navidad, Gaara. Muchas gracias por invitarnos. No creo haber visto a mi madre tan emocionada desde que recibí mi carta de Hogwarts, dijo con una sonrisa radiante. Draco le devolvió la sonrisa y luego la dejó caer antes de que alguien lo viera tan feliz con una persona moderada. Podía salirse con la suya comportándose así en el colegio, pero aquí podría dañar la reputación de su padre. Lo que también le hizo fruncir el ceño fue decirle a Roy, en susurros y en voz baja, cómo debía transcurrir la noche. No podían pasar mucho tiempo juntos. No debía mostrarse amistoso con ninguno de los otros sangre pura presentes. Sus padres debían mantener las distancias con prácticamente cualquier persona. Y debían ceñirse a temas seguros que no pudieran suscitar reproches si los abordaba otro asistente a la fiesta. Draco temía que estas reglas, que había estudiado durante horas, ofendieran a Roy, y a sus otros invitados moderados, pero al contrario, su amigo asintió con una solemnidad que el joven Malfoy no habría esperado de su habitualmente optimista acompañante. Parecía que Roy, e incluso sus padres, comprendían que su lugar en esta fiesta era novedoso y que era un privilegio incluso ser invitado. A decir verdad, una de las principales razones por las que Draco había decidido invitar a sus amigos, además de por su compañía limitada, era porque, en general, probablemente beneficiaría enormemente a sus respectivos negocios ser vistos en el evento social de la temporada. Incluso los Lovegood podrían ver un aumento en las ventas del Kibler, aunque solo fuera como muestra de deferencia de las familias menos respetables que seguían la línea Malfoy, tras comprobar que eran lo suficientemente respetables como para recibir una invitación, de última hora, a la fiesta. Draco habría llevado a su amigo y a su familia al salón de baile, pero no quería arriesgarse a que los demás llegaran en su ausencia, ni tampoco quería dejar a los Norvell solos en el salón, donde podría ocurrirles un accidente. Estas cosas solían pasar en estas fiestas. Gracias a Dios, la tía Bellatrix seguía a salvo en Azkaban. Los accidentes habían disminuido drásticamente en su ausencia, aunque a Lucius y Narcisa no les importaba llevar la cuenta. Llegaron algunos invitados más, incluyendo algunos políticos que Draco insistió en que Gaara debía conocer, por alguna razón.
Finalmente, llegó una joven soltera, algo casi insólito para un evento así. Tracey llevaba un vestido de aspecto caro, y Roy, con cierta sutileza, se preguntó si la calidad de su elegante atuendo se debía a la feliz ventaja de que sus padres no tuvieran que renovar sus propios vestuarios esa noche. Por suerte, no la oyó mientras pronunciaba un breve saludo de los adultos Malfoy, quienes prácticamente la despidieron con la familia Norvell. Después de todo, una joven no podía estar sola toda la noche y nadie más querría ser visto con un miembro de la familia Davis. Los únicos que lo soportaban, aparte de los niños, eran algunos políticos secretamente liberales, y temían demasiado por sus carreras. A medida que más familias e individuos prominentes entraban a través de la red Flu, Lucius le dijo a Draco que guiara el bullicioso salón de entrada lleno de invitados hacia el salón de funciones principal. Draco entró en pánico, pero Gaara, con un suspiro exagerado, le indicó que avanzara y se acercó a los adultos Malfoy. Tenía la intención de quedarse quieto y vigilar a cualquier otra persona que Draco hubiera invitado. Lucius y Narcisa le prestaron poca atención a su silencioso invitado mientras seguían charlando con los demás. Supusieron que estaba esperando a su amigo Ravenclaw o planeando escabullirse. Narcisa acercó suavemente a Gaara hacia ellos y le presentó al jefe y Gaara se quedó distraído mientras el jefe de una de las familias más puras de Yorkshire, no sabía dónde se encontraba ese país, comenzó a parlotear sobre sus días en Slytherin cuando era un muchacho. Al parecer, lo primero que les gustaba a los adultos hablar con los niños era de sus días de escuela. Gaara tenía suerte de tener una buena excusa para no unirse a la conversación. La presencia de Narcisa a su lado le impedía distraerse por completo y arriesgarse a que el honorable Lord alguien descubriera su profundo e inagotable desinterés. Era en momentos como estos, y sin duda en esa maldita prueba de túnica, que la madre de Draco le recordaba a Gaara a su hermana. Temari era una de las pocas mujeres fuertes con las que trataba regularmente en casa, y había llegado a respetar, léase. Temer, esa fortaleza. A menudo se preguntaba si su madre también habría sido así. Le había preguntado a su tío de niño, pero más allá de los hechos y de que lo amaba, nunca supo realmente cómo era su madre, pero considerando la personalidad de Temari y sabiendo que su madre había tenido que lidiar con su padre, le gustaba pensar que ella podría haberle dado competencia a Narcisa. Unas cuantas docenas más de brujas y magos pasaron por la red Flu antes de que apareciera alguien que le interesaba remotamente. Luna entró primero, de espaldas, y luego siguió a su padre, que parecía sorprendentemente normal. El mayor de los Lovegod era rubio como su hija, pero no observaba su entorno con la misma curiosidad que le había dado el peculiar apodo de Luna. Xenophilius se acercó descaradamente a Lucius y le ofreció la mano, ignorando por completo la mueca en el rostro de Lucius y las miradas furiosas que los rodeaban. Tenso como un rayo, Lucius estrechó la mano que le ofrecieron, pero con una mueca de desprecio constante. Cuando la interrumpió, Gaara imaginó que el purasangre había considerado tomarse un momento para limpiarse las manos, pero lo había reconsiderado, ya que los Lovegod seguían siendo técnicamente invitados. El señor Lovegod también fue recibido por Narcisa, quien esbozó la misma sonrisa falsa que usaba para saludar a cada recién llegado. A Gaara le gustó eso. Como Draco estaba en otra parte, Gaara supuso que era su responsabilidad recibir a Luna en la mansión Malfoy. Además, era muy probable que se adentrara en una zona peligrosa si no la vigilaban con cautela. Aunque, por la forma en que el padre de Luna la miraba constantemente, supuso que ya estaba más que acostumbrada. Xenophilius le recordaba a Gaara una versión más suave de su hija. Hola Gaara. Me alegra verte de nuevo. Muchas gracias por invitarme a una fiesta. Luna llevaba un vestidito elegante y sonreía ampliamente. Por alguna razón, no dejaba de mirar a Gaara a los ojos esta noche. Xenophilius se inclinó hacia su hija, consciente de la observación de los Malfoy. No, querida, fue la familia Malfoy quien nos invitó a su fiesta. Luna miró a su padre con la mirada perdida antes de sonreír y volverse hacia Gaara. Ayer vi un gato muerto. Por extraño que pareciera, Gaara no podía negar que las conversaciones de Luna eran mucho más interesantes que las tonterías que había tenido que soportar esa noche. Por suerte, parecía que Lucius estaba tan desconcertado por las excentricidades de Luna que prefería ignorarla por completo, en lugar de despreciarla por quedarse cerca de Gaara y del grupo de bienvenida. El Lovegod adulto se apartó un poco y esperó pacientemente, comprendiendo claramente su lugar en todo esto. Con Gaara ocupado en otras cosas, los Malfoy intentaron ignorar las imperfecciones de su grupo.
Pero Gaara notó que Lucius solo frunció el ceño al ver llegar al ministro de magia, Cornelius Fudge, antes de borrar la mirada y sonreír como si saludara a un viejo amigo. Era un hombre bajo, comentó Gaara con hipocresía, y no era en absoluto lo que imaginaba como líder de un país tan poderoso. Claramente, se parecía más al Daimin que al Kage Tierra, aunque le habían hecho creer que este hombre había sido elegido. Una situación curiosa, pero quizás Fudge ocultaba algo más de lo que parecía. Lógicamente, tenía que haberlo. El ministro llevaba consigo a un séquito que lo rodeaba de forma muy molesta, pero eso no atenuó la sonrisa colorada de Fudge. Suponiendo que hubiera salido directamente de su oficina, Gaara no entendía por qué estaba tan rojo y sin aliento. ¿Acaso todos los magos estaban tan desfigurados, incluso para los estándares civiles? Demonios, según la mayoría de los magos, Draco podría ser clasificado como un atleta por su participación en la Copa de Quidditch de las casas. Gaara lo habría llamado lunático mucho antes que deportista, o algo parecido, por sus actividades de montar en escoba. Pero claro, Draco a menudo lo había llamado con apodos similares por su condición física, así que Gaara supuso que no debería apresurarse a juzgar. Contrario a la imagen que se le presentaba, Gaara no pudo evitar maravillarse ante la atmósfera que la modesta presencia del político creaba en la sala. Las conversaciones se calmaron, la gente se giró. Algunos parecían ansiosos, mientras que otros parecían enfermos. Fascinante. Obviamente la política de este mundo era aún más sutil y compleja que la suya. Lo cual era un hecho en cualquier mundo donde el requisito principal para el liderazgo no se decidía principalmente por la capacidad de lucha. Luna parecía contenta de ignorar el ambiente de la habitación, como Gaara creía que siempre había hecho, y continuó charlando con él. Le preguntó qué tal le había ido en casa de los Malfoy y si alguno de los pavos reales había intentado escapar últimamente. Él respondió con sinceridad a todas las preguntas, acostumbrado a esa extraña forma de ser de su conocido amigo, de Luna. Se presentó un problema cuando un par de viejos amigos de Draco aparecieron con sus padres, y Draco aún no había regresado de acompañar a los demás invitados al salón de baile. Probablemente se vio envuelto en una conversación aburrida. Esas trampas estaban por todas partes esa noche. Como era de esperar, los niños estaban todos agrupados, pues se suponía que estos eventos solo atraerían a quienes compartían sus mismas ideas, por lo que sus hijos deberían llevarse de maravilla. Y este era uno de los problemas de intentar provocar un alboroto. Los Slytherin siempre habían mostrado una fría arrogancia con Gaara mientras lo mantenían a distancia, pero ahora que se veían obligados a estar cerca, se sentían un poco más indiferentes de lo que su naturaleza hostil les habría dictado. Aún así, eso no logró calmar la locuacidad de Luna. Gaara no podía imaginar nada que lo hiciera, y lo había estado intentando desde que ella llegó. Estaba pensando en métodos alternativos de escape cuando notó las miradas que los adolescentes de Slytherin lanzaban a Luna, quien había pasado a algo sobre una conspiración de magos españoles para monopolizar todas las abejas del mundo. Tenían demasiado miedo de despreciar abiertamente a Gaara a pesar de sus muchos defectos, pero Luna era una forastera y, incluso Gaara lo admitía, molesta, así que no hicieron nada por ocultar su odio. Gaara podría haber estado convencido de que Luna realmente no notaba las miradas de sus compañeros de escuela si no fuera por el hecho de que ella estaba mirando a todas partes menos en su dirección, y se estaba volviendo incluso más habladora, si eso era posible. Él encontraba a Luna molesta, y todavía no estaba seguro de que constituía una amiga, pero no sabía si ella calificaba, pero aún así, se encontró mirando directamente a los Slytherin y luego gruñó. No solía gruñirle a la gente, ni siquiera cuando, de joven, solía provocar episodios espontáneos de incontinencia en su pueblo natal. Evidentemente, algo le había molestado, pero ¿qué? Gaara se preguntaba qué lo había puesto de tan mal humor tan repentinamente hasta que admitió que probablemente se debía a la frialdad con la que trataban a su amigo. Iba a pasar un tiempo en los próximos días intentando discernir cuáles eran sus estándares de amistad, considerando con quién solía socializar en este mundo y en el suyo. Los Slytherin notaron la amenaza del silencioso adolescente, con pinta de asesino en serie, en segundos y se acobardaron rápidamente. Preguntándose cuánto podría conseguir antes de que interviniera uno de los adultos, Gaara avanzó hacia los acobardados snobs de Slytherin con intenciones poco pacifistas. Afortunadamente para todos los involucrados, Draco fue el que intervino antes de que Gaara descargara parte de su agresión fuera de lugar en sus compañeros de clase.
Bueno, intervino, colocándose entre Gaara y la gente lo suficientemente estúpida como para hacerlo estallar. Si fueran tan amables de seguirme, puedo mostrarles a todos el evento principal. Como si lo que habían estado sufriendo hasta entonces pudiera considerarse un evento social. Si realmente era solo un preludio del evento principal de la noche, las festividades probablemente implicarían una grave tortura física. Gaara observaba con una sonrisa burlona cómo los adolescentes le pisaban los talones a Draco mientras el siguiente grupo de asistentes a la fiesta era trasladado al salón de baile. Y en medio de toda esta tensión y presión, Luna apenas se detuvo a respirar mientras continuaba con sus divagaciones. Era una habladora nerviosa. Bueno, ella era una habladora por naturaleza, y una charlatana locuaz y nerviosa cuando estaba estresada. No fue hasta que la multitud dobló la esquina que Gaara se dio cuenta de que Luna no había acompañado al grupo que incluía a sus padres, y al ministro de magia. Por muy irritantes que fueran sus teorías e ideas, Gaara se encontró disfrutando de la presencia de una distracción sin sentido en esa noche aburrida. Además, de forma tenue, Luna le recordaba a su igualmente insulsa amiga rubia de casa. Gaara era un animal de hábitos y gravitaba hacia lo familiar, lo que estaba encontrando. Al menos este no estaba recordando la vez que derrotó a un camarada tirándose un pedo en la cara. A pesar de todo su refinamiento y sofisticación, Gaara realmente no tenía los estándares más altos para la amistad. Con el paso del tiempo, Gaara incluso interactuó un poco con Luna, aportando sus propias ideas a sus extravagantes teorías y conspiraciones. Gaara descubrió que la única manera de lidiar con Luna era simplemente seguirle la corriente. De lo contrario, las conversaciones se paralizaban. Además, algunas eran, sin duda, bastante divertidas. Estaba considerando la probabilidad realista de que la familia real Muggle estuviera compuesta por reptiles con forma humana, aunque bastante baja, admito, cuando el último joven invitado a la fiesta apareció entre ellos. Por suerte, era el siempre amable, aunque un poco tímido, Miles Bletchley. De hecho, solo cuando Miles se salía de sí mismo era cuando se trataba de Quidditch. Fue entonces cuando Gaara se dio cuenta de que la propia locura de Luna no la excluía de la locura cultural del Quidditch. Resultó que, de hecho, era una gran aficionada. Excelente. El tiempo, en toda su gloria relativista, se detuvo por completo durante los siguientes 10 minutos mientras Luna y Miles intercambiaban ingeniosos golpes en un debate de Quidditch que hizo perder el interés de Gaara después de la tercera sílaba. Fue en ese minuto que los dioses se apiadaron de él y los mayores Malfoy le dijeron a Gaara que acompañara a los invitados acumulados a la casa y al salón de baile. A falta de medios para hacer señas educadas a los invitados para que lo siguieran, Narcisa actuó con condescendencia y lo hizo por él. Disculpen, damas y caballeros, nuestro joven invitado, Gaara, quiere acompañarlos al salón de baile. Por favor, síganlo. Al menos no había mencionado su discapacidad, aunque sin duda se había susurrado antes esa misma noche. Era una curiosa incorporación al evento, como un oso bailarín invitado a entretener a los invitados. El camino desde el vestíbulo hasta el salón de baile no fue largo y fácilmente podría haber sido dejado a los invitados por su cuenta, pero Gaara supuso que se trataba de una de esas expectativas incomprensibles bajo el mismo paracaídas de la etiqueta que prohibía y obligaba un sinfín de actos y comportamientos extraños. Sabía que debía seguir adelante y ahorrarse el dolor de cabeza de darse de bruces, también conocido como debatir sobre buenas maneras. El salón de baile era aún más opulento de lo que había parecido esa misma noche, iluminado por las numerosas lámparas de araña y repleto de brujas y magos charlatanes y bien vestidos. La mezcla de camareros squibs y nacidos de muggles revoloteaba por ahí, intentando pasar desapercibidos entre quienes más los odiaban en Gran Bretaña. Gaara esperaba que los entremeses gravitaran hacia él más temprano que tarde, ya que tenía hambre y le habían advertido que la comida real tardaría mucho en llegar. Mientras se acercaba a donde Draco presentaba a dos brujas igual de presumidas, Gaara se maravilló de los presentes. Se dio cuenta de que solo en Hogwarts los Slytherin se distinguían fácilmente por su color verde. En el mundo real, su verdadera habilidad se revelaba: camuflarse. El truco más grande de los Slytherin, su mayor habilidad, era camuflarse como Ravenclaw, Gryffindor o incluso Hufflepuff. Solo unos minutos después, el señor y la señora Malfoy entraron en la habitación, y Draco, amablemente, explicó que ya había pasado la hora de las llegadas formales y que cualquiera que llegara después sería recibido por un esquiv y se le asignaría una mesa peor. La madre de Draco era una experta en la distribución de asientos.
Draco dijo ese último hecho con un curioso sentido de orgullo que hizo que Gaara se preguntara. Junto con los anfitriones de la velada llegaron los pocos magos y brujas que habían llegado tarde o no habían venido, incluyendo a Severus Snape, a quien Gaara decidió vigilar esa noche. Si perdía el rastro de su jefe de casa, era muy probable, sobre todo con su suerte, que se encontraran. Eso era lo último que necesitaban. Gaara rondaba a Draco la mayor parte del tiempo, sin necesidad de decir nada y con un aire un poco aburrido, lo cual no desentonaba en absoluto entre la alta sociedad. No le tenían mucho respeto en las conversaciones, o mejor dicho, no le tenían mucho respeto en las que iban dirigidas a Draco a él. No era solo su narcisismo, a juzgar por las miradas no tan sutiles que le clavaban la cabeza cada pocos segundos. Draco, como en tantos otros ámbitos recientemente, había explicado antes de la fiesta que mucha gente sentiría curiosidad por él, no solo por, aquí, Draco hizo una pausa y se sonrojó, intentando pensar en una forma amable de llamar raro a Gaara sus excentricidades, sino también porque era muy inusual que una familia como los Malfoy invitara a otros a quedarse. Sobre todo a aquellos sin linajes extensos e ilustres. Aún así, si Draco era un experto en asuntos de la alta sociedad, Gaara era un experto en ignorar miradas mal disimuladas. Fue esa misma ignorancia la que cegó a Gaara ante una persona en particular que fracasaba estrepitosamente en ocultar su interés por el pelirrojo. Fudge, por supuesto, sabía que una de las razones de las últimas noches sin dormir también sería asistir a la fiesta anual de Malfoy, así que lo buscó entre la multitud en cuanto llegó. Ciertamente era menos imponente de lo que le habían hecho creer, aunque esos ojos eran tan aterradores como sugerían todos los informes sobre el chico. La decepcionante estatura y apariencia de Gaara parecía ser un consenso en este mundo. A Gaara le gustaba creer que la gente de su mundo le temía tanto por su impresionante presencia física como por su enorme número de cuerpos. Todo el mundo se siente orgulloso de algo. Morbidus, quien dirigía este problema potencial, le había aconsejado a Fudge que no interactuara ni se acercara de Gaara esa noche. Hacerlo complicaría inexorablemente cualquier plan futuro, así que, por supuesto, Fudge se acercó en cuanto tuvo la oportunidad para evaluar al chico. El político veterano, que envejecía prematuramente, aún conservaba la esperanza. En el fondo, era solo un niño y los misterios que lo rodeaban no representaban ninguna amenaza. Era muchas cosas, la mayoría de las cuales quizá no le granjearan la simpatía del votante ilustrado, pero no era el tipo de hombre que disfrutaba planeando la persecución y la derrota de niños. Quizás fuese ineficaz, según algunos, pero no era ningún monstruo. Por supuesto, sería cuestionable que alguien de su posición tan importante se acercara descaradamente y se presentara a un par de desconocidos, incluso niños. Gaara era, para la mayoría de los ignorantes, un completo don nadie, y cuanto menos se dijera del descendiente de ese escritor de mente de Lobegor, mejor. Una cosa era que una revista lo llamara tonto o mentiroso, al menos aquellos que podía negar razonablemente, pero cuando lo acusaban de ser dos enanos que fingían ser un hombre de cuerpo entero para robar los peluquines de los funcionarios del Wizardmot, no tenía remedio. Si intentaba negarlo, quedaría en ridículo de todas formas. Fue pura suerte que, en esta situación, el problema se convirtiera en la solución. Luna vio al ministro de magia cerca y arrastró a Gaara. Se presentó, y como Gaara no hizo ningún movimiento para hacerlo, ella también lo presentó. Buenas noches, señorita Lovegod y señor Gaara. He leído muchos de los artículos de su padre. Fueron muy interesantes, dijo Fudge, intentando discretamente no mirar a los ojos de los aterradores adolescentes. Bueno, mirar a Luna era más desagradable que realmente aterrador. Daba miedo como un tomo complejo o una gran altura. No es que alguna vez admitiera tal sentimiento. Gracias, ministro. Me alegra que el rumor de que no sabe leer resultara ser falso. El analfabetismo es terrible. Luna ignoraba por completo el enojo de Fudge ante su declaración. El hombre claramente desconocía que Luna era incapaz de la compleja malicia que habría implicado que se estaba burlando de él. Ella estaba honestamente contenta. Gaara se preguntó si cualquier prosa escrita sobre Luna incluiría una cantidad excesiva de elipsis. Y Gaara, he oído hablar mucho de ti. No todos los días Hogwarts acepta a un estudiante de intercambio. También oí que eras extranjero, ¿es cierto? Luna había visto algo brillante y se alejó de la conversación. Gaara la encontraría en unos minutos para asegurarse de que estuviera bien. Has oído mucho.
Vaya, casi no había creído las historias sobre tus habilidades mágicas, realmente son bastante notables. Fulge miró la arena que flotaba libremente en su estado informe, sabiendo que no había ningún artefacto mágico o varita en funcionamiento aquí y que era completamente el poder de Gaara. Me alegra que los Malfoy hayan sido tan hospitalarios durante su estancia aquí. Trabajo muy de cerca con Lucius en el ministerio y sé que es una buena persona. Ambos conversadores se preguntaban si el otro sabía lo falsa que era esa afirmación. La gente de este país es muy amable. ¿De dónde eres originalmente, si no te molesta que te pregunte? Un país lejano, oculto para la mayoría. No es un lugar muy amable ni indulgente. Lo siento mucho oír eso. La guerra puede ser dura para la gente y eso los vuelve duros. Sí, supongo que sí. Cornelius no supo qué pensar de eso. La sola mención de la guerra, incluso la palabra en sí, le producía escalofríos. ¿Podría ser esa la verdad, el hecho oculto que llenaría los vacíos de este chico misterioso? Una palabra de 3 letras que explicaba tanto. Entonces, ¿cómo llegaste a Gran Bretaña? Después de todo, hay tantos países mágicos maravillosos para elegir. Quizás tienes familia aquí o conocías a alguien en el país de antes. Quería viajar a Inglaterra, me pareció la opción ideal. Es muy diferente a mi país, pero aquí hay muchas cosas que he aprendido a apreciar. ¿Y tus padres? No era normal que un niño, ni siquiera mayor de edad, viajara a países lejanos y pasara allí al menos un año escolar. Y con una buena razón, no. Soy huérfano. Gaara no solía mostrar mucha emoción al hablar, y hablar de sus padres muertos no era diferente. Odiaba a su padre y cuanto menos hablara de su inexistente relación con su madre, mejor, pero no sentía nada al hablar de sus muertes. Era algo natural para él. Lo siento, dijo Fudge al notar que el chico Malfoy se acercaba a ellos. Por lo que Morbidus le había contado, Draco ya era muy cercano a Gaara y sabía que su oportunidad había terminado. Y no pretendía someterte al 3er grado. Verás, el ministerio parece haber perdido los registros de tu entrada al país y me pareció la oportunidad perfecta para realizar yo mismo las comprobaciones de rutina. Además, fue un placer conocerte. Con Draco casi cerca de ellos, Fudge asintió con la cabeza una última vez y se alejó hacia el círculo más cercano que fuera de clase lo suficientemente alta como para albergarlo. ¿Qué quería el ministro contigo? Saludó Draco a Gaara. Gaara se encogió levemente de hombros y se giró hacia donde había visto a alguien con bandejas de bocaditos. Narcisa había insistido en que ninguno de ellos almorzara, pues no sería bueno estar hinchado antes de la fiesta. Lo que sea que eso significara. Fue interceptado por la propia mujer y tuvo que ver cómo salían las últimas bandejas de la habitación mientras Narcisa se ocupaba sutilmente de sus cabellos y túnicas, tanto suyos como de Draco. El cabello de Draco nunca estaba despeinado, para empezar, nunca, y el de Gaara era un caso perdido. Draco sabía que debía quedarse quieto hasta que terminara el abuso, pues no podía hacer nada para acelerarlo, pero Gaara se retorcía implacablemente bajo la atención, demasiado familiar. La madre de Draco le recordaba demasiado a su hermana. La señora Malfoy guió a los 2 chicos entre la multitud hasta que se toparon con Luna y su padre, quienes debatían animadamente con otros invitados. Narcisa contuvo la respiración hasta que los demás, todos mucho más importantes que Xenopilius Lobegor, empezaron a reír con él. Dejó a Gaara allí y arrastró a Draco hacia la mesa principal, donde la ministra, su esposo y algunas otras personas selectas se preparaban para cenar. Gaara, a pesar de ser un invitado personal de la familia Malfoy, era un don nadie y se vio relegado a sentarse con los demás don nadie, es decir, todos aquellos a quienes Draco había invitado caprichosamente. Estaban cerca del fondo del salón y probablemente no llamarían mucho la atención allí. Todos se tomaron su tiempo para llegar a sus asientos asignados, y cuando todos estuvieron sentados en las docenas y docenas de mesas redondas, Lucius se levantó y comenzó el primero de sus muchos brindis y discursos de la cena. Precisamente por esta eventualidad, Gaara había guardado a escondidas un pequeño libro dentro de su túnica. Temía que Narcisa lo notara, pero por la expresión de su rostro al verlo con el libro en las manos, supuso que no lo habría permitido de haberlo sabido. Por suerte, tenía las manos atadas y no podía hacer nada para impedir su distracción por ahora. Draco palideció y luego reprimió una sonrisa irónica al verlo. La comida era buena, pero Gaara se habría conformado con las raciones de la misión si hubieran llegado antes.
Cuando todos terminaron, y Gaara estaba seguro de que podría pasar unos días sin interactuar con nadie, los asistentes a la fiesta regresaron al piso del salón y algunos comenzaron a bailar. A Gaara le pareció divertidísimo que Draco estuviera tan ocupado con las solteras que competían por su atención. No tenía ni idea de que Draco fuera tan ágil para bailar. Luna finalmente lo invitó a bailar, pero no pareció muy molesta cuando él la rechazó rotundamente. Él le había dicho con ligereza: quizás la próxima vez que vaya a un baile. Con un poco de suerte, no estaría aquí el año que viene y, seguramente, no volvería a una de estas fiestas si tuviera algo que decir al respecto. Gaara pronto tuvo el placer de ver a los Slytherins emborrachándose. Los miembros de la alta sociedad se marcharon cuando era de buena educación, pero los hombres y mujeres menos reservados aprovecharon la oportunidad para relajarse y pasarlo bien, e incluso los Malfoy, con una actitud de piedra, por supuesto, parecían estar pasándoselo bien. Draco parecía feliz cuando por fin tuvo la oportunidad de dejar de bailar y descansar. Se sintió atraído por Gaara en su primer descanso y contaba con su zona de exclusión patentada para mantener a raya a cualquier pretendiente. La noche avanzaba y pronto los invitados que se marchaban se multiplicaron, y todos se marcharon, excepto un par de rezagados. Luna les había estado muy agradecida a los Malfoy y a Gaara, aunque él había intentado explicarles que no estaba bien darle las gracias, ya que no era su fiesta y no había participado en su planificación, antes de ayudar a su padre, completamente borracho, a entrar en la Red Flu. Los demás moderados que Draco había invitado estaban igualmente agradecidos, pero de una manera mucho más respetable y reservada. Llegó el momento en que solo quedaban dos familias que impedían que los anfitriones y Gaara se instalaran. Los Crabbe y los Goyle claramente habían planeado quedarse después de todos los demás para poder estar a solas con Lucius y seguir intentando recuperar su cariño. Semejante desesperación no era propia de sangre pura ni de mortífagos, pero sin el apoyo incondicional de la familia Malfoy, tanto los Crabbes como los Goyles tenían pocas esperanzas de mantenerse por encima del umbral de la pobreza de los Weasley. La única razón por la que Lucius ya había invertido tanto tiempo y recursos en esos inútiles era porque necesitaba subordinados. Los había apartado como advertencia y castigo por las acciones de sus hijos, pero se había sentido más ligero sin ellos cerca. Ahora no necesitaba en absoluto a ninguna de las dos familias, y no temía hacérselo saber. Lamentablemente, el decoro nunca le permitiría expulsar a los invitados que él personalmente había invitado. Tras 10 minutos de sugerir con indiferencia que la fiesta había terminado, Gaara demostró su utilidad para la familia Malfoy. Tanto los Crabbes como los Goyles habían intentado mantener a la mayoría de los asistentes entre ellos y Gaara durante toda la noche, y ahora que ya no había brujas ni magos que actuaran como barreras, intentaron sutilmente interponer a los Malfoy entre ellos y Gaara, quien estaba sentado tranquilamente en una de las mesas cercanas, sufriendo la fatiga propia del aburrimiento intenso. Fue justo cuando Crabbe Senior empezó a hablar de su último negocio y a dar claras pistas sobre la necesidad de financiación, que Gaara se hartó. Sacó uno de sus kunai con mucho ruido y empezó a afilarlo en su pequeña piedra de afilar. Claro que ninguno de sus cuchillos necesitaba afilarse. Las armas de Kankuro, que solía pedir prestadas, se mantenían afiladas tras meses de uso. Y el kunai que había tomado prestado antes de irse apenas había tenido uso. Pero nadie podía negar el efecto intimidante que el sonido del metal al raspar contra la piedra de afilar tenía en el silencioso público. Los Crabbes y los Goyles estaban innegablemente asustados y sus hijos empezaron a sudar frío. Narcisa tuvo que luchar para borrar la sonrisa de su rostro cuando los jefes de las dos detestables familias lucharon por poner sus lamentables excusas y prácticamente salieron corriendo del salón de baile y de regreso a la Red Flu antes que el otro. Draco había esperado que Gaara hubiera desaparecido mientras observaban al otro huir, pero cuando se volvió hacia él, acababa de devolver el kunai y su piedra de afilar a su bolsa oculta y miró a Narcisa. Ya puedes irte. Gracias por portarte bien esta noche, Gaara. Le dedicó una extraña sonrisa y él no mostró ninguna expresión en su rostro. En un abrir y cerrar de ojos, Gaara desapareció del salón de baile, probablemente para calmar su terrible dolor de cabeza. Los Malfoy también decidieron acostarse, aunque a un ritmo mucho más lento. Dejaron el desorden para que los Squibs y los hijos de Muggles lo limpiaran. Deberían tener el lugar impecable para la mañana. Si no lo hicieran, Lucius tendría que discutir con su supervisor o destruir su reputación para que nunca más los contrataran.
Draco subió las escaleras e intentó dormir para aliviar sus dolores musculares, y Gaara se sentó en el ático, el escondite que usaba con frecuencia desde que a ninguno de los Malfoy se le había ocurrido buscarlo allí ni una sola vez. Era un lugar tranquilo y agradable que le recordaba a uno de sus primeros hogares tras la muerte de Yasamaru. Solo que allí había menos ratas. Mientras tanto, Lucius y Narcisa compartieron una copa en el salón y comenzaron a hablar de la noche, como siempre lo hacían después de cada evento que habían organizado desde que se casaron. ¿Quién había estado hablando con quién? Chismes escabrosos que difundir o silenciar, contactos influyentes establecidos o fortalecidos, cualquier cosa importante que hubiera sucedido esa noche. Lucius era el miembro del Wizardmot, el político, el mortífago, pero no era en absoluto el único estratega en su relación. Hacía tiempo que habían decidido dividir sus roles y eran la pareja perfecta para ello. Tras debatir todas las posibles ramificaciones de los acontecimientos de la noche, Narcisa se levantó, le dio a su esposo un beso en la mejilla y se retiró a dormir. Mientras tanto, Lucius sudaba por lo que no había tenido el valor de decirle a su amada esposa que el ministro se había mostrado absolutamente frío con él durante la fiesta, y que el trabajo no había sido mucho mejor. De alguna manera, había perdido la confianza que Cornelius había ganado con tanto esfuerzo. Se sirvió un segundo trago. Oxoxoxoxoxo. Una noche, un par de días después de la fiesta navideña de los Malfoy, Lucius apartó a Gaara después de cenar para charlar. Gaara apenas había entrado en el estudio personal de Lucius desde su llegada, y solo cuando lo acompañaban Draco y alguno de los padres Malfoy. No sabía si pensaban que robaría o rompería algo, pero había respetado la santidad de la habitación y se mantenía alejado excepto cuando lo llamaban o cuando quería leer alguno de los libros que había allí. Siéntate, Gaara. Lucius se sentó detrás de su escritorio y esperó pacientemente a que Gaara se tomara su tiempo para acomodarse. Necesitamos hablar. Ambos sabemos que eres más de lo que parece. De hecho, imagino que la mayoría de la gente que te conoce probablemente pueda ver que eres. Lucius hizo una pausa. Diferente, pero ninguno ha tenido el valor, o quizás simplemente no han tenido la motivación, de preguntarte a la cara qué eres exactamente. Gaara sabía que este no era solo otro encuentro con un adulto de este mundo que lo veía como un niño. Este hombre sabía que era tan adulto como cualquiera. Tal era la comprensión entre dos hombres que habían derramado grandes cantidades de sangre por una u otra razón. Pero eso no es lo que necesito preguntarte esta noche. Francamente, seas quien seas, me eres útil siempre que seas leal a mi hijo. Cualquier cosa más que eso es irrelevante, por el momento. Lucius hizo otra pausa. Era evidente que le costaba tratar a un niño como a un igual en una conversación, o quizás simplemente le costaba entender el tema, fuera el que fuese. Supongo que conoces nuestra historia, la Guerra Mágica Británica, asintió Gaara. Y supongo que sabes más o menos qué papel jugué en ella. Ya pasó el tiempo de las negaciones y las ambigüedades legales. Necesito saber, si la guerra vuelve a estallar y mi familia y yo nos ponemos de nuestro lado, ¿cuál será tu postura, Gaara? Al no obtener respuesta, continuó. El Señor Oscuro es generoso con sus leales seguidores, más de lo que cualquier persona externa puede comprender. Podría conceder tus mayores deseos. Pero si te enfrentas a él desde el lado equivocado, su ira es desmedida. Se vengará de cualquiera que no le jure lealtad. ¿Entiendes lo que digo, Gaara? No necesitas dar tu respuesta ahora, ni siquiera dármela a mí. Llegará el momento en que él te haga la pregunta, y entonces tendrás que estar seguro de a quién apoyarás cuando este mundo cambie. Gaara no hizo ningún movimiento para responder y mantuvo la tensión con su mirada imponente. Lucius finalmente suspiró y le agradeció a Gaara por su tiempo. Gaara se levantó y salió de la oficina, lanzando una última mirada a Lucius, pero sin confirmar ni condenar el ultimátum que acababa de recibir. Francamente, Lucius se quedó perplejo ante la reacción. Gaara probablemente quería tiempo para considerar la oferta, o bien no quería elegir un bando en ese momento y prefería abstenerse, aunque eso solo bastaría hasta que todo empezara en serio. Nadie podía quedarse al margen de la guerra que se avecinaba, especialmente alguien tan estrechamente vinculado a su hijo. Tendría que vigilarlos a ambos, aún más ahora. Durante 10 años había tenido paz. Sin guerra, sin señor oscuro ni niño que vivió, sin adolescentes misteriosos y problemáticos. Solo su familia y sus sencillas ambiciones. Las cosas iban a cambiar, siempre había creído que era el camino correcto, pero no sería nada fácil cuando llegara ese cambio. Mientras tanto, Gaara se preocupaba.
Esperaba que algo así no sucediera, pues el simple hecho de que le pidieran unirse a la guerra, en cualquier bando, le impedía ignorarla por completo. Le gustara o no, ahora estaba involucrado. Solo le quedaba elegir un bando o huir. Obviamente, esto último era preferible, pero de ninguna manera estaba garantizado. De cualquier manera, no pretendía convertirse en arma para otra guerra. Pero sí tenía gente a la que proteger aquí. Oxoxoxoxoxo. Draco nunca se había despertado antes que Gaara en una de las noches que éste había decidido dormir, y la mañana de Navidad no fue la excepción, pero Draco irrumpió en la habitación de invitados horas antes de lo que habría hecho. De hecho, solo había pasado una hora desde que Gaara se despertó y el sol aún no saldría. «Feliz Navidad, Gaara», anunció Draco a modo de saludo, y su entusiasmo le valió el acostumbrado saludo matutino por sus problemas. A pesar del dicho, la emoción no era contagiosa. Gaara se contentó con terminar el libro que estaba leyendo antes de entregarse a las locas tradiciones que implicaba este día navideño. No entendía por qué un día festivo significaría que Draco, normalmente un poco perezoso, se levantaría temprano y esperaría que Gaara se uniera a él para celebrar la Navidad, fuera lo que fuese. Lamentablemente, este giro infantil que Draco había tomado también significaba que no aceptaría un no como respuesta y prácticamente arrastró a Gaara fuera del ala de invitados y hasta la lechucería helada. ¿Entonces la publicación tenía algo que ver con la Navidad? Se sorprendió un poco al encontrar la pequeña pila de cajas de colores brillantes sobre una mesita en el centro de la cámara. Una lechuza entró volando y dejó caer otro regalo desproporcionadamente grande sobre la mesa antes de volver a salir volando. Las familias suelen contratar lechuzas postales para Navidad cuando tienen que enviar muchos regalos. A menos que sean muy pobres, supongo que entonces envían sus propias lechuzas a cada familia, pero eso sobrecarga a la lechuza. Aunque, si fueran muy pobres, probablemente no podrían enviar muchos regalos. Draco reflexionó mientras recogía uno de los regalos e invitaba a Gaara a buscar su nombre en uno de ellos y llevárselo también. Mis padres siempre decían que podía abrir uno de mis regalos por la mañana, pero ya que estás aquí, no veo por qué no puedes hacerlo tú también. El resto lo bajaremos al salón más tarde. Regresaron a la habitación de Draco y comenzaron a abrir sus regalos. Gaara intentaba seguir con esmero el ejemplo de su amigo. Si iba a participar en esta Navidad, iba a intentar hacerlo bien. Por ejemplo, a juzgar por la mirada de disgusto que le lanzó la rubia platino, el método ordenado y pulcro para abrir su regalo no era el adecuado. Draco había recibido algo llamado recordatorio de un pariente lejano, pero no parecía muy contento con el regalo. Al parecer, a juzgar por la claridad del orbe, no tenía problemas para recordar un recuerdo desagradable asociado a él. Gaara había recibido un par de calcetines de Dumbledore. Draco gruñó y dijo que el viejo idiota les había enviado calcetines a todos los estudiantes huérfanos. Gaara pensó que era un gesto bastante amable, y era lo suficientemente maduro como para apreciar que los calcetines nuevos eran, sin duda, un lujo cómodo. Le sorprendió recibir regalos. Se quedaron un rato holgazaneando, aún sin amanecer, y Gaara incluso incitó a Draco a jugar una partida de ajedrez mágico. Draco se había aburrido del ajedrez con Gaara por la facilidad con la que el pelirrojo le ganaba cada vez que jugaban. Si no fuera por la ineptitud de Gaara con la magia o su total indiferencia en la mayoría de las situaciones sociales, Draco no creía que su ego sobreviviera a su amistad con Gaara. Antes de lo que Gaara había pensado, Draco, emocionado, anunció que ya era hora de bajar. Para mayor sorpresa, Gaara vio que Lucius y Narcisa ya estaban despiertos y sentados en la sala. Ambos bebían café a sorbos. «Feliz Navidad, mamá, feliz Navidad, papá», dijo Draco. Gaara nunca lo había visto tan infantilmente. Era un alivio saber que no era una serpiente hasta la médula. «Feliz Navidad, Draco», dijo Lucius arrastrando las palabras, tomando otro trago de café. Al parecer, los adultos en la sala, aunque resignados, aún luchaban por mantener la compostura a esas horas de la mañana. «Feliz Navidad, cariño». «Y feliz Navidad para ti también», Gaara dijo Narcisa, sonriendo entre bostezos. Este mundo necesitaba un rogle que lo animara. Con gusto les daría sus mundos a su regreso. El puñado de arena que Gaara llevaba consigo se levantó. «Feliz Navidad». Se sentó en el sofá con Draco, señalando que sus amigos probablemente se habrían sentado en el suelo si los Malfoy no hubieran tenido compañía.
Mientras estaban sentados en un cómodo silencio, cada uno disfrutando de su bebida caliente, a Draco y a Gaara les habían dado un chocolate caliente a cada uno en lugar de café, a pesar de la vehemente negación de Gaara de la asociación de su edad con sus aparentes gustos dulces, una lechuza entró volando por la puerta. Gaara fue el único que pareció notar la lechuza hasta que aterrizó a un paso de Narcisa, momento en el que Lucius y Draco empezaron a parecer incómodos. La bruja, con aspecto de matrona, tenía una sonrisa triste al recuperar el pequeño sobre que la lechuza aferraba entre sus garras, y Gaara se preguntó qué parte del ritual navideño sería aquello. Hasta donde él sabía, todo el correo de la noche anterior y de la mañana siguiente se había dejado en la lechucería para que la gente contratada lo bajara un poco más tarde, así que era curioso que una carta hubiera sido entregada directamente a la familia. Más aún, que se la llevaran directamente a Narcisa en lugar de al cabeza de familia, quien había recibido el resto del correo desde su llegada. Sin más dilación, abrió cuidadosamente el sobre, utilizando un práctico abrecartas plateado con incrustaciones de joyas, y sacó el único fajo de pergamino. Habría esperado, con el ambiente sombrío generalizado en la sala, que se tratara de algún tipo de misiva de negocios, pero también le dieron a entender que la Navidad era un día en el que no se hacía absolutamente nada. Inesperadamente, Narcisa se aclaró la garganta y comenzó a leerla en voz alta. Hola Cisi, Draco y Lucius, gracias por los chocolates. Siempre nos has tenido muy bien. Azkaban está frío. Me comí un bicho, pero no se lo digas a nadie. Al parecer, nuestro primo traidor a la sangre escapó. Que se pudra aquí entre nosotros ha sido el único entretenimiento que hemos tenido en años. Me alegra que Draco esté bien y que ya esté atrayendo a seguidores. Necesitamos a toda la gente posible cuando el Señor Oscuro se alce de nuevo. Viene un dementor, así que dejaré de escribir. Amar, Bella. El PS Lucius tiene un cabello estúpido. Narcisa intentó no parecer desconsolada ante la carta fragmentada y casi ilegible de su hermana pequeña. Bellatrix siempre tuvo una caligrafía preciosa cuando eran niñas. A los reclusos de Azkaban se les permitía una pieza de correo al año y, gracias a los contactos de Lucius, Narcisa podía enviar un poco de chocolate con su misiva. Una vez cada 3 años, para quienes tenían la mala suerte de quedarse más tiempo, los reclusos también tenían derecho a una visita. Narcisa siempre iba sola cuando llegaba la ocasión, después de haber intentado llevarse a Draco un año. No había sido el castillo sombrío, la isla brumosa ni la persistente sensación de los dementores acorralados lejos de los visitantes lo que le provocó pesadillas a Draco durante semanas. Había sido la imagen de su tía, de quien había visto muchas fotos cuando aún estaba cuerda, hermosa y capaz de sonreír. Era una mujer diferente después de sus años en la torre más alta de Azkaban, y él había pasado toda la visita aferrado a su madre y suplicando volver a casa. Al menos no le habían arrebatado por completo el sentido del humor, a juzgar por su postdata. A Bella nunca le había gustado Lucius y había aprovechado cualquier oportunidad para menospreciarlo. Algunas cosas nunca cambiarían. La tía Bellatrix está en Azkaban porque luchó por el Señor Oscuro en la guerra. Se negó a renegar de él en su juicio para no salirse con la suya, le susurró Draco a Gaara mientras Narcisa controlaba sus emociones y deslizaba el pergamino sobre la mesita auxiliar para archivarlo más tarde. Ya basta de sentimentalismos. Hoy es para divertirse. Lucius, creo que los chicos ya han esperado suficiente para abrir sus regalos, ¿no crees? Supongo que no tiene sentido esperar, ¿no? Lucius todavía estaba un poco molesto por ese comentario sobre el cabello. Draco prácticamente se lanzó hacia las pilas frente a ellos, tomó la que tenía más cerca y, distraídamente, se recostó en su lujoso asiento con la caja envuelta en papel brillante en su regazo. Tras pensárselo 2 veces, Draco miró a Gaara y pareció querer que hiciera algo, y se le ocurrió que también se esperaba que se uniera a ellos y aceptara un regalo. Un vistazo rápido al montón más cercano a Draco le indicó que todos estaban dirigidos al rubio platino, mientras que el montón más pequeño, cerca de su asiento, era para él. Le inquietó saber que quienquiera que hubiera dispuesto los regalos, de alguna manera, sabía que se sentaría donde lo hizo. A menos que simplemente supieran que Draco, instintivamente, tomaría el asiento con el montón más grande. Cada uno abrió su regalo, Draco siguió el ejemplo de Gaara y despegó cuidadosamente el papel ahora que estaban siendo observados por los adultos Malfoy con ojos de águila. Y así transcurrió la mayor parte de la mañana.
Ambos comenzaron con los montones de regalos que habían recibido los días anteriores y esa misma mañana, muchos de los cuales solo habían llegado para Gaara después de que lo vieran como invitado de los Malfoy en su fiesta anual. Los dos chicos recibieron un montón de baratijas y juguetes de aspecto caro de varios desconocidos, además de algunos libros selectos y algo de ropa. Claro que los regalos de Draco eran casi siempre más lujosos y sofisticados, pero eso encajaba a la perfección con el gusto de Gaara. La mayoría de las personas no las conocía, y le habían enviado cosas que en realidad no quería. Era una costumbre peculiarmente derrochadora, creía él, pero parecía hacerle muy feliz. Tras desenvolver y reacomodar las montañas de regalos tras apreciarlos con esmero, llegaron los regalos más personales que los Malfoy habían retenido. Draco, prácticamente estremecido por la anticipación, insistió en que Gaara abriera el suyo primero. Le presentaron una pesada caja, que desenvolvió con la rapidez que su meticulosidad le permitió, y encontró un estuche de madera oscura, dentro del cual reposaba una hermosa y ornamentada daga de plata. La sacó de la caja y admiró la empuñadura incrustada con joyas y la uniformidad del peso. Era un arma sumamente impráctica. Solo podía imaginar las ampollas que se formarían si alguien intentara blandir una empuñadura tan irregular en combate, pero aún así, admiraba su hermosa artesanía. Fue un regalo bonito y semi-considerado, pero, a juzgar por las miradas esperanzadoras que Draco seguía lanzando a su madre y la tranquila satisfacción que ella seguía respondiendo, Gaara supuso que la matriarca Malfoy probablemente tuvo un papel bastante prominente en la selección de este regalo. Como si se le hubiera ocurrido de último momento, Draco también le entregó un trozo de tela envuelto, al tacto, y rápidamente le dijo a Gaara que casi había olvidado que también le había comprado otro regalo. Las miradas de sorpresa en los rostros de los padres Malfoy le indicaron a Gaara que Draco probablemente no le había pedido, suplicado, ayuda a su madre con este regalo en particular, y la razón se hizo evidente. Una simple capa de invierno no era un regalo apropiado para darle a un amigo, podría implicar que el individuo era demasiado pobre para comprar la suya, lo cual, estrictamente hablando, era cierto. Sé que ya tienes una capa, pero pensé que te gustaría una con un hechizo de calor incorporado, ya que siempre tienes frío. Draco habló con frivolidad, obviamente sin importarle tanto el regalo, relativamente hablando, barato como la reacción de su amigo ante el sentimiento detrás de él. Gracias, Draco. Gaara sonrió mientras miraba su regalo favorito hasta el momento. Gaara tendría que tener cuidado. Si su amigo continuaba siendo tan considerado y amable, podría terminar abrazándolo o algún otro acto emocional desagradable similar. Lucius y Narcisa también tenían su propio montón de regalos, que Draco explicó que eran solo los que estaban dispuestos a aceptar. El resto los tiraban o los devolvían a sus remitentes. El resultado fue un puñado de brujas y magos inmensamente ricos y lo que quedaba del círculo íntimo de Voldemort, aunque esto último no se dijo explícitamente delante de Gaara. Una llegada tardía llegó justo cuando Lucius le exclamaba con sarcasmo a Narcisa lo inesperadamente generosos que han sido los Craves y los Goyles este año antes de dejar el último regalo distraídamente. La lechuza golpeó la ventana emplomada con impaciencia, claramente una lechuza de alquiler que no estaba muy contenta de ser enviada en pleno invierno para una entrega tan larga. Mira eso, gruñó Lucius con disgusto. Enviar una lechuza de alquiler a entregar un regalo de Navidad, y hacerlo tan tarde. Sacó su varita y Gaara pensó por un momento que podría hechizar al pobre pájaro congelado, pero en cambio la ventana se abrió brevemente para permitir la entrada del pájaro. Entre sus gélidas garras, aferraba una caja del tamaño justo para un par de zapatos, o eso pensó Gaara al levantarse de su cómodo asiento y acercarse al fuego para recuperarla. Lucius parecía aún más molesto por el desprecio de este repartidor, al permitir que el cliente, o más probablemente el invitado de un cliente, acudiera a ella en lugar de entregar el envío al destinatario. Seguro que ninguno de sus contactos sería tan grosero. Gaara, querido, dale esa caja a Lucius sin abrir, ¿quieres? Dijo Narcisa con disimulada urgencia. Gaara lo hizo, comprendiendo que podría haber alguna trampa dentro o fuera del paquete. Era una gran desventaja desconocer las posibilidades y el potencial de combate y espionaje de la magia. Quizás necesitaría dedicar parte de su tiempo de investigación a buscar otros usos de la magia, y no solo a su habitual búsqueda del camino a casa. Lucius realizó una serie de movimientos sin sentido para Gaara con su varita y luego, cuando nada parecía pasar, resopló y le entregó el paquete a Narcisa con un asentimiento.
Bueno, veamos quién, dijo Narcisa mientras miraba el destinatario en la caja, dice que es para Gaara y Draco. Seguro que no es solo para los chicos, exclamó Lucius, inclinándose para echar un vistazo también. No solo se refería solo a los chicos, sin mencionar a él ni a su esposa, sino que incluso ponía el nombre de Gaara antes que el de su propio hijo. El ambiente, antes cálido y agradable, hasta donde los Malfoy podían lograrlo, se tornó un poco incómodo cuando Lucius le entregó el regalo a Gaara y se recostó para verlo abrirlo en nombre de Draco y de él. Esperaban que fuera de algún conocido sangre sucia de Gaara que no comprendiera lo insultante que había sido su regalo, y mucho menos su existencia. Lucius tuvo que contener la ira cuando Gaara arrancó el papel marrón y encontró dos regalos envueltos en papel brillante con tarjetitas atadas, uno para cada niño, y ambos, al parecer, del profesor Remus Lupin. No era un hijo de Mugles que desconocía los buenos modales, sino el mestizo que enseñaba a su hijo y que sabía exactamente cómo los estaba insultando a él y a su esposa. Que uno de esos cuatro use algo tan simple como un regalo para ganar puntos. Malditos merodeadores. Aún así, mejor el plebeyo enfermo que cualquiera de los demás. Aunque al menos esa escoria de Pettigrew había tenido el buen sentido de mantenerse alejado desde su aparente muerte hacía años, y Black no estaba en condiciones de enviar regalos a nadie en ese momento. Luego estaba Potter. Lucius, de nuevo de buen humor, observó con curiosidad a su hijo y a su amigo abrir sus últimos regalos. Al fin y al cabo, Lupin era tan pobre como cabría esperar de un hombre que nunca había podido mantener un trabajo estable en su vida, y con razón. Lucius no podía imaginar cómo ni por qué estaba comprando regalos de Navidad para dos entre tantos estudiantes que apenas había conocido ese año. En la caja de Draco había unas grajeas Bertibot de todos los sabores y un libro nuevo y bastante inédito que detallaba los avances de la sociedad y la tecnología Mugles de los últimos 200 años. Ambas cosas, sin duda, molestarían al señor y a la señora Sangre Pura. Dulces plebeyos y literatura prohibida. Le pedirían a Draco que les diera el libro más tarde, en privado, de lo contrario, Gaara podría tener una impresión equivocada de la familia. No les importaría que pensara que eran presumidos o puristas, ya que lo eran con orgullo, pero no los considerarían groseros. No albergaban la menor esperanza de poder arrebatarle esos dulces a su hijo pronto, así que lo dejarían pasar por ahora. Narcisa se preguntaba qué le habría regalado Lupin a Gaara, y si sería simplemente otra bofetada para Lucius. La caja de Gaara era más pequeña que la de Draco, y cabía cómodamente en la palma de su delicada mano. Dentro había una pequeña bolsa roja de terciopelo atada con un cordón dorado. Gaara la abrió con el dedo índice y se sorprendió al ver que su dedo, al explorar, no tocaba el fondo de la bolsa ni la palma, sino que seguía penetrando. Todo su brazo cabía dentro de la pequeña bolsa con facilidad, y Gaara supuso que podría colocar un caballo en su nuevo almacenamiento personal y aún tener lugar para todas sus otras posesiones mundanas. «Oh, qué regalo tan práctico te ha comprado tu profesor», dijo Narcisa. «Me pregunto si estará comprando regalos para todos sus alumnos este año. Me imagino que sería bastante caro si todos son tan lujosos como los tuyos. Apuesto a que comprar tantos regalos reduciría nuestros gastos». Creo que es porque el profesor Lupin le ha estado dando clases extra de Gaara después de clase para que se ponga al día, dijo Draco, mientras se metía unas judías en la boca. Esta vez tuvo suerte. Todos los sabores. Probablemente también me consiguió uno para no sentirme excluido, o algo así, terminó Draco, tratando de ofrecerle a un reacio Gaara una gominola roja. Oh, sí, me parece recordar que mencionaste algo sobre que Gaara tenía un tutor. Dijo Lucius. Supongo que incluso un réprobo como Lupin podría ser útil. Parecía reacio a admitir incluso esta pequeña concesión en su juicio sobre el hombre. Los cuatro pasaron un rato más examinando y apreciando sus regalos antes de que Gaara se disculpara y saliera de la habitación. En lugar de continuar hacia uno de los baños de ese piso, Gaara se detuvo frente a la puerta y sacó la bolsita de su bolsillo. Había sentido algo dentro antes, pero una intuición le dijo que esperara a estar solo para ver qué era. No supo qué decir cuando sacó lo que obviamente era una escoba envuelta en papel de embalaje marrón, lo que hizo que la grosería que profirió accidentalmente fuera algo sorprendente. Por suerte, su silencio jugó a su favor esta vez. Un momento de epifanía lo asaltó y Gaara sacó el juguete mágico de su mochila y arrancó la nota adjunta.
Se guardó el papel en el bolsillo rápidamente y regresó a la sala justo a tiempo para ver a Draco recibir una reprimenda de su madre por hacer una mueca después de probar una gominola particularmente desagradable. ¿Qué tienes ahí, detrás de ti, Gaara? Preguntó Lucius, ocultando su mueca ante las travesuras infantiles de su hijo. Un regalo de Navidad para Draco. La arena parlante de Gaara se movió sin su gesto ni atención. Poniendo su cara en algo más sincero, dijo. Pero Gaara, dije que no necesitabas preocuparte por recibir regalos este año. El por qué no tienes dinero quedó sin decir. Gaara, que no se andaba con rodeos ni las decía, se adelantó y le entregó el regalo reciclado a Draco. Espero que sea bueno, deletreó su arena mientras Draco tomaba el regalo. Draco sonrió nerviosamente al aceptar el regalo, sumamente agradecido solo por el gesto, pero la realidad era que su pobre amigo probablemente había conseguido una escoba de segunda mano, barata e inútil, y Draco tendría que intentar fingir que no era una chatarra. Incluso podría haberse obligado a volarla un par de veces delante de Gaara como agradecimiento. Seguramente sería incómodo cuando su padre le comprara el nuevo Nimbus 2003 que acababa de salir al mercado, que era más del doble. Él tenía una saeta de fuego. Él tenía una saeta de fuego. Gaara le había dado a Draco un rayo de fuego. Gaara le había dado un rayo de fuego. Draco miró sin comprender a su estoico mejor amigo y a su nueva escoba que ni siquiera había salido al público. No sabía si besar a su amigo o a su hermosa nueva escoba, pero después de evaluar cuál era menos probable que lo matara después, besó su escoba. ¿Cómo conseguiste esta escoba? Esta escoba ni siquiera está en los estantes. Si Gaara hubiera sabido el alboroto que esto causaría, habría seguido su primer instinto y habría quemado la cosa. ¿Es una saeta de fuego? Por primera vez esa mañana, Lucius parecía genuinamente interesado en el procedimiento. ¿En serio, Gaara? ¿De dónde sacaste esta escoba? ¿Te la pudiste permitir? Preguntó Draco con total incredulidad, pues nadie de los presentes creyó ni por un segundo que quisiera entregar su escoba nueva. Gaara podría haberles dicho que se la arrebató al ministro de magia y Draco habría pedido hablar con el abogado de su padre. A los caballos no les gusta que les mires la boca, escribió sabiamente Gaara. ¿Qué? Preguntó Draco, intentando descifrar el significado de aquella frase. Draco, creo que quiere decir a caballo regalado no se le miran los dientes, añadió Narcisa, sonriendo a su pesar. Era un regalo muy generoso y considerado por parte de Gaara, incluso ella quería saber de dónde venía. Gaara parpadeó al escuchar el dicho apropiado, pero todavía no entendía a qué se refería realmente. Narcisa continuó diciendo, una vez que Draco dejó de frotarse la mejilla contra su escoba nueva, que si los chicos se portaban bien, podrían salir a jugar con la escoba un rato después de comer. Por supuesto, ambos irían abrigados con la misma ropa de lana gruesa que los Malfoy. Narcisa no iba a ver a su querido hijo, y a Gaara, afuera, con este frío gélido, sin la protección adecuada. Debido a su carácter poco locuaz, Draco y Narcisa pasaron por alto que Gaara fruncía el ceño aún más de lo habitual. Lucius, sin embargo, sí lo notó, pero su ceño fruncido fue lo único que estuvo dispuesto a reconocer. Después de todo, toda su experiencia escolar, desde su primera hora en Hogwarts, le había enseñado a reconocer cualquier debilidad y a aprovecharla en el momento oportuno. Es cierto que el inmenso desagrado, miedo, del mejor amigo de su hijo a volar o a las escobas no era la información más útil, pero no se llegaba a su situación ignorando todo lo que se veía o se oía. Y así transcurrieron la mañana y el día en la mansión de los Malfoy. Draco se dejaba llevar por cada descuido infantil y caprichoso de su por lo demás estoica y noble naturaleza. Y Gaara arrastrado, pataleando y gritando, por el paseo, intentando convencerse de que odiaba cada momento. Mientras tanto, los padres Malfoy disfrutaban, a su manera, tanto del día como de la raramente permitida exuberancia de su hijo. Por la noche, llamaron a los chicos a cenar y se encontraron con lo que Gaara solo pudo describir como un festín digno de un rey glotón. Había suficiente comida para alimentar a todo un clan de ninjas hambrientos, y en cambio, estaba frente a 3 magos flacuchos y un ninja que nunca había encontrado satisfacción real ni particular en la comida. Comieron en gran parte en silencio, como lo habían hecho en la mayoría de sus comidas desde que llegó Gaara, pero finalmente el pelirrojo suspiró, arrugó las cejas y ordenó su arena. Tengo que irme mañana por la mañana. Había estado posponiendo contárselo a Draco desde que llegó, y había considerado desaparecer un par de veces. Llegó a la conclusión de que Draco se lo tomaría como algo muy personal, o pagaría a mucha gente para que lo buscara.
Narcisa fue la primera en notar el mensaje silencioso que flotaba en el aire al ver que Gaara había dejado de comer, lo que la hizo dejar el tenedor. Lucius notó que su esposa se había detenido al otro lado de la mesa, siempre atenta a sus intenciones. Narcisa no era conocida por hablar sin motivo ni intención, a menos que estuvieran en una reunión social. Finalmente, Draco notó que todos se habían quedado en silencio y que el tintineo de los cubiertos había cesado. Al levantar la vista, se quedó atónito al leer por encima el mensaje de Gaara, y tuvo que leerlo una tercera vez para asimilarlo. Fue devastador ver que su amigo quería irse antes de que terminaran las vacaciones. Tener a Gaara con él había sido mejor de lo que hubiera imaginado, incluso si el chico irascible se pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o haciendo ejercicio. De niño, las únicas ocasiones en que podía tener compañía de su edad eran cuando sus padres organizaban citas para jugar con los hijos de otras familias prestigiosas. Estas reuniones siempre habían sido negociaciones políticas, por lo que sus acciones y movimientos debían ser controlados o restringidos para no quedar mal ante contactos importantes. No era que no pudiera divertirse, pero siempre le preocupaba que jugar o socializar pudiera perjudicar a su familia. Algo que sus padres siempre habían recalcado que era de suma importancia. Pero tener a Gaara cerca era como Draco imaginaba tener un hermano. Sin pretensiones ni sutilezas, simplemente amistad y algún que otro conflicto, como durante el entrenamiento matutino o la práctica de Quidditch. Y creía que Gaara también lo disfrutaba, a su manera ceñuda. ¿Puedo preguntar por qué el cambio de planes, Gaara? Narcisa rompió el silencio, fingiendo su sonrisa practicada y colocando los cubiertos en su plato en los lugares adecuados. Sí, tengo curiosidad por saber qué ha cambiado y por qué el aviso de última hora, intervino Lucius, sin apreciar la falta de cortesía del pilluelo al que había tenido a bien dejar entrar en su casa. Por eso seguía defendiendo las clases de etiqueta en Hogwarts, por muy anticuadas o elitistas que Albus insistiera en que serían. Una molestia socialista. Dumbledore me ha llamado para hacerme pruebas en unos días. No le habría importado un poco más del ganso asado que había estado comiendo lentamente, pero parecía que la comida había terminado. Dijo que quería ver mi progreso como transferido. ¿Qué? ¿Ahora? Preguntó Draco. Regresaré a la escuela por mi cuenta y conoceré más de este país. ¿Quieres decir que caminarás hasta Escocia desde aquí? Lucius arqueó una ceja. Volaré lo más lejos que pueda. Tardaré un par de días. ¿Volarás? Narcisa compartió la sorpresa de todos los demás en la mesa. Pero odias volar, y ni siquiera tienes una escoba, dijo Draco, con la esperanza de convencer a Gaara de quedarse un par de días más antes de usar un traslador solo para la prueba. Su padre sin duda lo pagaría caro si insistía lo suficiente. Usaré mi arena. Ya he viajado más lejos, así que no debería ser un problema. Ah, sí. Tu arena. Draco se esforzó por mantener la cara impasible. Bueno, supongo que si no hay nada que podamos hacer para persuadirte de que te quedes un poco más y tomes una ruta más rápida, eso es todo. Parecía que Narcisa lo decía más por el bien de su hijo que por el de Gaara. Ese viejo idiota te llamará sin avisar. Aún así, es prerrogativa del director y supongo que eres una circunstancia especial. Y también un misterio, irritantemente. Aún así, sin duda mencionaré su última y despreciable muestra de beligerancia en la próxima reunión del consejo escolar. En lugar de incomodarse, Lucius parecía haber recibido un regalo de Navidad especialmente agradable. Disculpe la falta de aviso. Saldré mañana por la mañana. Haré que los cocineros te preparen algo para el viaje, si quieres, dijo Narcisa, tomando su cuchillo y tenedor y reanudando su comida. Gracias. Se lo agradecería mucho. Mientras los adultos, incluido, de alguna manera, el diminuto Gaara, llegaban a un acuerdo, Draco reflexionó en silencio e intentó disimular su disgusto. No quería parecer un niño mimado cuyo amigo lo había abandonado. No importa cuán cerca esté de la verdad. Oxoxoxoxoxo. ¿Estás seguro de que no preferirías tomar un traslador, o tal vez pedirle a alguien que te aparezca allí? Completamente. Gaara recordó su última aparición y no fue un buen recuerdo. ¿Y te veré cuando regrese después de las vacaciones? Me lo imagino, ya que compartimos habitación. La inocencia de Gaara, con los ojos abiertos, hizo que Draco sospechara que no estaba siendo sarcástico. Típico. Ten cuidado en tu viaje y mantente alejado de los muggles, Gaara. Ha sido un placer tenerte aquí. Narcisa se quedó cerca de Lucius, preparándose para el frío.
Sí, un placer. Por favor, vuelva, dijo Lucius secamente. Gaara asintió, llamando a la arena, sacando su fiel calabaza y subiéndose a ella. Estaba profundamente agradecido a Draco por su capa abrigada. Iba a ser un largo viaje, varios cientos de kilómetros, y este país realmente le daba un nuevo significado a la primavera del invierno. Gracias de nuevo por tu hospitalidad. Nos vemos en la escuela, Draco. Y con esas palabras de despedida, Gaara voló hacia el cielo, rumbo al norte. Iba a extrañar la compañía de Draco. Extraño. Oxoxoxoxoxo. Al parecer, la Navidad no solo llegó para los Malfoy, sino para casi todos los demás ese día. En Little Angleton, la numerosa familia Weasley había disfrutado de un privilegio poco común en los últimos años. Toda la familia se reunía bajo un mismo techo para celebrar la Navidad. Fue una grata coincidencia que les hubiera tocado la lotería, lo que les permitió pagar el viaje de vuelta de sus hijos desde Hogwarts el año en que un terrible asesino andaba suelto y tenía el colegio en la mira. Y con ese dinero incluso se pudo pagar la visita de Bill y Charlie. Como era de esperar, fue un evento verdaderamente estridente, con los hermanos contando las mejores historias que se les ocurrían sin que su madre las oyera. Arthur incluso participó un rato antes de que Molly irrumpiera y los separara. Mientras tanto, Ginny escribía otra carta a Harry. Todavía estaba molesta por no poder enviar ninguna de sus misivas atentas sin la aprobación de su madre. Algo sobre asustarlo o algo así. La Navidad de la familia Granger fue un evento más pequeño y definitivamente más tranquilo, con solo los tres viviendo la experiencia festiva perfecta de la clase media. Se despertaron, ahumaron salmón y abrieron los regalos, se relajaron un rato antes de que la señora Granger preparara la cena y, después de comer, todos salieron a caminar. Tras enterarse de que el asesino andaba suelto, gracias a la sorprendente transparencia del director al informar a los padres Muggles sobre los sucesos en el mundo mágico, y después de que Hermione quedara petrificada el año pasado, decidieron traerla a casa y disfrutar de una de sus íntimas navidades familiares, que habían descuidado durante tanto tiempo. A pesar de ello, Hermione estaba muy contenta en casa. También echaba de menos compartir las fiestas con sus padres. Harry estaba solo de nuevo, por primera Navidad desde que encontró su verdadero hogar en Hogwarts. No era el único Gryffindor que se quedaba, ni siquiera era el único chico de su dormitorio que se quedaba durante las fiestas, pero sin Ron y Hermione, seguía sintiéndose un poco abandonado, a pesar de lo que había dicho repetidamente para tranquilizar a Ron y a Hermione. No había razón para que su trágica falta de un hogar al que regresar afectara las celebraciones de su amigo. Aún así, le conmovió que ambos hubieran intentado rechazar las invitaciones de sus padres por él, pero ante la insistencia de Harry y las exigencias de sus padres, se habían ido a casa y lo habían dejado. Neville estaba en la misma situación, así que pasaron la mayor parte del día juntos, consolándose mutuamente por sus carencias compartidas. Harry desconocía los detalles de la situación de Neville. Siempre le habían parecido mal esos temas, todos parecían conocer los suyos por naturaleza, pero sí sabía que Neville vivía con su abuela y que ella no era la persona más cariñosa del mundo. Abrieron los innumerables regalos que les habían enviado, incluyendo un par de calcetines de Dumbledore para cada uno, y comieron más dulces de los que tal vez deberían haber comido, considerando que Madame Pomfrey no estaba repartiendo pociones calmantes para el estómago ese día. Las cartas que recibieron, lamentablemente Harry más que Neville, eran agradables, pero Harry estaba dispuesto a considerar el día como una Navidad fallida y poner su mirada y esperanzas en el próximo año, cuando realmente podría sentir el espíritu navideño. Y entonces recibió un regalo tardío de un remitente desconocido, y reconocería su forma en cualquier parte. Abrió el envoltorio de su escoba en la mesa del almuerzo, ignorando las miradas de asombro de quienes lo rodeaban, que se intensificaron al ver exactamente qué tipo de escoba le habían regalado. Una saeta de fuego, que ni siquiera estaba a la venta. Oliver Wood estaba charlando tranquilamente con su amigo cuando vio a Harry recibir una escoba. Fue un resultado perfecto, porque de lo contrario habría tenido que usar una escoba escolar, famosa por su lentitud y poca velocidad. Y entonces vio la saeta de fuego y saltó de su asiento. Por fin, volvería a tener la ventaja mágica sobre Slytherin, como la tuvieron en el primer año de Harry, cuando tenía la Nimbus 2000, pero antes de eso, Malfoy sobornó al equipo de Slytherin con la Nimbus 2001. Quizás no sean las típicas noticias navideñas, pero McGonagall ciertamente estaba contenta de ver algo de alegría en su casa, porque de ninguna manera mostraba ningún tipo de preferencia por el equipo de Quidditch de su casa.
Albus estaba, como de costumbre en este día tan sagrado, recluido en su oficina, lejos de los estudiantes y el personal de su maravillosa escuela. La alegría y las buenas nuevas de la Navidad eran para los jóvenes que no habían visto partir a todos sus seres queridos hacia la siguiente gran aventura. No le quedaba familia de la que hablar, ya que Aberford no era alguien con quien le gustara hablar, así que cada año por estas fechas se escondía de quienes lo respetaban o admiraban, y recordaba a quienes había perdido. Se tomó un descanso de la carta en su escritorio y miró por la ventana hacia los terrenos nevados. Apenas podía distinguir a Remus vagando sin rumbo por los campos hacia el bosque prohibido. No era justo que hubiera perdido casi tanto como un anciano como él. Al menos Albus tenía la tranquilidad de que su propio amigo convertido en enemigo, Gellert, seguía encerrado a salvo en Nurmengard. Por otra parte, para personas como Remus y él, esas fueron simplemente las pérdidas más difíciles de soportar. Aquellos que ya no eran amigos. Sabía que Remus encontraba un gran consuelo en los bosques que rodeaban la escuela. Si se debía a sus inclinaciones lobunas o a los recuerdos que guardaba de él y sus amigos en el bosque cuando eran estudiantes, Albus no lo sabía. Pero para gente como ellos, la Navidad era una época para recordar a aquellos con quienes hubieran preferido pasar el día. Volvió a sentarse con un gruñido y terminó su carta, que ya tenía más de 5 páginas y detallaba todo lo sucedido durante el último año desde su última carta y sus mejores deseos para el destinatario. La firmó. Con todo el cariño y el cariño del mundo, su eterno amigo, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, etc. Después de terminar con un gesto florido, selló el sobre con su insignia personal y escribió en el frente. Para Gellert. Hecho esto, Albus abrió el cajón más bajo de su escritorio y metió la gruesa carta en él, viéndola caer sobre la gran pila de cartas idénticas que ya acumulaban polvo en el amplio cajón. Nurmengard no permitía la comunicación con su prisionero, bajo ninguna circunstancia ni de nadie. Extrañaba a su amigo. Oxoxoxoxoxo. Sin vergüenza. Gritó Sirius mientras golpeaba con el puño el costado de la cara de Remus. Idiota, ya te lo dije, replicó Remus, limpiándose la sangre de la barbilla y dándole un codazo bastante satisfactorio en la cabeza a Sirius. El día de San Esteban no es hasta mañana. ¿Quién puede esperar hasta entonces? Sirius le dio un rodillazo a Remus en el estómago e intentó golpearlo en la nuca, pero Remus lo agarró de la pierna y lo desequilibró, dejándolos a ambos en el suelo. Lucharon un rato más en el bosque, su lucha también mantuvo el frío glacial alejado por el momento, hasta que finalmente se desplomaron exhaustos. Así es como sabes que me ha afectado Azkaban, hace mucho tiempo incluso la rata podría haberte llevado tan cerca de una luna llena sin sudar, jadeó Sirius, debatiendo consigo mismo si debía transformarse antes de que el frío lo golpeara. Te guste o no, Sirius, ya somos viejos. Ya no podemos andar con prisas como antes. Habla por ti mismo. Viejo, sí. Solo tengo 31 años. Tienes 34 años, Sirius. No puedes hablar en serio. No me lo voy a tragar. Anda, que va a hacer más frío y los viejos necesitamos refugio. No soy viejo. Sirius persiguió a su amigo, decidido a que la revancha, sorpresa, de mañana pondría a Mondi de nuevo en su lugar. Ojalá hubiera podido estar allí para ver las caras de Harry y Lily cuando recibieron sus escobas. Por mucho que Lupin dijera que Lily odiaba las escobas y los transportes mágicos, Sirius sabía que en cuanto viera que tenía una saeta de fuego, se enamoraría de ella. Al fin y al cabo, incluso un simple al que no le gustaba el Quidditch no podía evitar disfrutar volando cuando tenían semejante obra de arte para hacerlo. Molny acababa de reír. Al menos sabía que, a pesar de que Gaara estaba en Slytherin, un lamentable giro del destino, solo Gryffindor recibiría el impulso para su equipo de Quidditch. Incluso después de que Gaara empezara a disfrutar del vuelo, tardaría un tiempo en ser seleccionado para el equipo, así que Gryffindor, sin duda, tendría la ventaja durante el resto del año. Ambos regresaron a la casa de los gritos, comieron con ganas y hablaron de tiempos más felices. Fue la mejor Navidad que ninguno de los dos había vivido en los últimos 12 años. Y más tarde Remus regresaría al castillo y hablaría un poco más con Harry sobre sus padres. Oxoxoxoxoxo. Gaara había mentido acerca de que Dumbledore lo había llamado de regreso, pero de todas formas había necesitado viajar de regreso a Hogwarts antes de que terminaran las vacaciones, y decírselo a Draco era la mejor manera de evitar que su amigo insistiera en venir también.
La luna llena cayó el 29 de diciembre, solo 3 días después de Navidad, y Gaara era plenamente consciente de su vulnerabilidad en esa época. Como no había forma, en lo que fuera que aún creyera, de que le contara de Draco su problema, tuvo que abandonar la mansión antes de tiempo. Y como aún desconocía en gran medida Inglaterra y sus países limítrofes, Gaara no se sentía seguro de sentirse impotente y parecer un bocado de peluche en un lugar extraño. Así que decidió regresar a los terrenos de Hogwarts para su inevitable y detestable cambio. El viaje parecía el doble de largo que lo que indicaban los mapas, quizá por el frío, o quizá porque cada 12 kilómetros tenía que rodear una ciudad, un pueblo o una carretera concurrida. Nunca habría llegado a tiempo si hubiera insistido en dormir como su egoísta cuerpo insistía. Para cuando vio las cumbres de las tierras altas de Escocia, se sentía más cansado que en meses. No ayudaba que el delicioso almuerzo que le había dado la señora Malfoy se hubiera caído de su plataforma de arena en algún lugar sobre el río Avon, por lo que no había comido en los últimos 2 días. Un humano normal probablemente se habría desplomado hacia 100 millas, por la tensión combinada de viajar tan lejos y el hambre, pero Gaara era, en muy pocas definiciones, un humano normal. Era mediodía del 28 y Gaara decidió que llegaría mañana por la mañana, tras recoger su ropa y arena del árbol que recogiera. Entrar furtivamente al castillo o llegar ahora solo despertaría sospechas, y lo último que necesitaba era que la gente se fijara en él esa noche. Por suerte, tuvo la previsión de llevar un libro y dejarle el resto de sus pertenencias a Draco. No había necesidad de que sus viajes fueran pesados cuando Draco podía traerlo todo. Podría haber pasado el día con Sirius, pero de nuevo se topó con el problema de tener que desaparecer por la noche. Vería a Sirius y Remus mañana, después de registrarse en la escuela. Al anochecer, demasiado temprano para el gusto de Gaara, se detuvo en lo más profundo del bosque y dejó su calabaza y casi todo lo que llevaba encima, dejándose la ropa puesta por el momento. Sería más fácil quitársela también y doblarla para la mañana, en lugar de transformarse en ella y luego tener que quitársela torpemente y tirarla en algún sitio. Pero hacía un frío glacial y podía lidiar con la ropa arrugada por la mañana. Mejor eso que tener que quedarse desnudo en el bosque luchando contra la congelación y la humillación con las manos desnudas. Y entonces lo sintió, el cambio que tanto le había dolido la primera noche y que ahora era más bien una incomodidad inminente. En cuestión de minutos, se había transformado en su forma de pequeño tanuki y corría por el bosque, intentando gastar algo de la energía ilimitada que su cuerpo mantenía. En definitiva, Gaara creía que era la noche menos memorable que recordaba tras su transformación forzada en un mini tanuki demonio de 4 patas. Su vida no corrió peligro mortal. De hecho, apenas se topó con criaturas esa noche, salvo una acromántula de lento movimiento, que lamentablemente murió aplastada por una cola súper suave pero sorprendentemente pesada. Cuando llegó la mañana y Gaara encontró su ropa sin ningún estrés o drama indebido, casi se pellizca. Se vistió y partió, intentando calentar su cuerpo helado. Su ropa había acumulado una capa de escarcha durante la noche y su capa térmica no descongelaba al pequeño habitante del desierto con la suficiente rapidez. Iría a ver a Sirius, pero no sin antes darse un baño caliente y quizás una buena comida. Oxoxoxoxoxo. El 2 de enero llegó a Hogwarts con el expreso de Hogwarts, y como cada vez que el tren llegaba a la estación, Minerva y Albus observaban desde lo alto de la torre de astronomía cómo los estudiantes regresaban al andén. Siempre había disfrutado viendo las llegadas de comienzo de curso, con los nerviosos primeros años y los eufóricos alumnos de los cursos superiores que regresaban, y a los estudiantes que regresaban al castillo después de Navidad, con toda su alegría navideña y rebosantes de sentimiento familiar. Minerva observó que, por primera vez en los 20 años transcurridos desde que la habían invitado a participar en su pequeño ritual, Albus Dumbledore no sonreía al ver a sus queridos hijos regresar a casa, y sabía exactamente por qué. De hecho, ella también estaba de humor para sonreír ante el sombrío espectáculo que se desarrollaba en dirección contraria a la estación. Sobre el bosque prohibido y el lago, volaba un enjambre de naturaleza completamente antitética. Encerrados en una burbuja de patrón y mantenida por una docena de agentes de Azkaban, había más dementores de los que los ancianos profesores podían contar, y ciertamente más de los que ninguno de los dos había visto jamás juntos. Ahora es Minerva, dijo Albus con solemnidad, sin apartar la vista del rebaño oscuro que estaba siendo acorralado hasta que los estudiantes estuvieron a salvo dentro de las salas. Hoy es el día en que el mundo cambia de nuevo. Albus. Todo está cambiando de nuevo, Minerva, igual que aquella noche.
31 de octubre de 1981. Pero esta vez, nadie más que nosotros marcará esta fecha en el calendario como algo distinto al día en que los niños regresaron a Hogwarts, como hacían todos los años. Albus se giró hacia ella, y el brillo había desaparecido hacía rato de sus ojos. En esas profundidades azules, no vio la figura familiar del abuelo que había dedicado la mayor parte de su vida a enseñar a los niños, sino los ojos curtidos en la batalla de un mago guerrero que había luchado en las dos grandes guerras y en innumerables guerras mágicas entre ellas. El Ministerio de Magia, nuestro ministerio, nos declara la guerra. Nunca pensé que viviría para verlo, murmuró Albus. Pero no es así. Le declaran la guerra al miedo y a la oscuridad bajo sus camas. Le declaran la guerra de Gaara y al cambio que podría traer. Los dementores empezaron a zumbar y a volar agitados dentro de sus confines, y pronto quedó claro por qué. La bola de luz estalló y explotaron como una manta de humo. Siempre me gustaba la vista desde aquí arriba, comentó Albus mientras volvía a las escaleras. Es una pena. Bienvenidos de nuevo a nuestro ilustre Hogwarts, a todos nuestros alumnos y profesores que regresan. Espero que hayan aprovechado bien su descanso y no lo hayan desperdiciado en celebraciones y alegría, anunció Dumbledore al salón lleno, disfrutando de las miradas cómplices que le dirigían incluso los alumnos más jóvenes. Sabía que estaba haciendo bien su trabajo cuando hasta los niños sabían lo que representaba. Observó todas las caras sonrientes a su alrededor y supo que, sin duda, hacía bien en no contarles a los niños algunos de los sorprendentes acontecimientos que los rodeaban. Quizás se equivocó él, un célebre educador que se suponía debía valorar e impartir el conocimiento por encima de todo, al ocultar una verdad aterradora en favor de una feliz ignorancia. Una de las innumerables señales de su avanzada edad. Su creciente sentimentalismo. O tal vez estaba aprendiendo de sus errores pasados. Había tantos para elegir, que era inevitable que aprendiera algunas lecciones difíciles en el camino. Y una de esas lecciones fue sentarse aparte de sus compañeros de Slytherin, comiendo con cautela un plato u otro. Había tenido que enfrentarse al rostro de Tom cuando Harry apareció 3 años antes, y había tomado un camino diferente al de Tom con el chico. Pero Gaara era más difícil. Harry podría haber sido Tom renacido, de no ser por algunos factores biográficos y algunas decisiones de Albus, pero Gaara era, y sigue siendo hasta el día de hoy, un misterio. Pero sabía por errores previos qué no hacer, y alejarse de tales entidades solo le había traído enemigos. No sabía con precisión a dónde guiar al chico poco impresionable. Pero, como mínimo, estaba teniendo un efecto magnífico en el hijo de Lucius, quien, para cuando llegó, había sido tan adoctrinado que Albus temía que se hubiera perdido en la oscuridad. Milagros de lugares extraños, en verdad. Ahora, si tan solo pudiera ayudar a Severus. Draco no había apreciado que Gaara, probablemente con premeditación, hubiera dejado todos sus útiles escolares para que Draco los llevara de vuelta a la escuela. A pesar de todos los castigos que se había prometido a sí mismo que le infligiría a su compañero de cuarto, en cuanto vio a Gaara sentado en el gran comedor, comiendo algo, se alegró de verlo. Otra de esas ocasiones en las que su educación y los límites personales de su amigo eran lo único que separaba a Gaara de un abrazo. Me alegra ver que regresaste aquí bien. Draco se conformó con la agresión pasiva, todavía molesto por haberlo abandonado con las maletas y porque había esperado, ciertamente ingenuamente, que Gaara enviara una lechuza confirmando que había llegado sano y salvo. Uno habría esperado que un chico que no podía hablar enviara más mensajes, pero a Draco le pareció, y no por primera vez, que Gaara era especialmente apto para el mutismo. Imaginó que Gaara no había hablado mucho más, incluso cuando podía. Bienvenido de nuevo. Gaara había acumulado arena en su nueva bolsa expandida, probablemente usada solo para guardar su arena. Después de una breve mirada en blanco mientras Gaara esperaba la siguiente parte de la conversación, se rindió y volvió a su cena. Bueno, ¿cómo te fue con Dumbledore? ¿Dumbledore? Gaara mantuvo la arena baja para que su homónimo no la viera. Volviste para el examen, ¿verdad? Draco ahora dudaba del regreso prematuro de su amigo. Aunque al principio sintió curiosidad cuando Gaara mencionó su regreso, Draco se esforzó en recordar que nunca había visto a Gaara obedecer las órdenes de nadie cuando no quería. Sabía que no debía expresar sus dudas, ya que jamás le sacaría una respuesta de Gaara. El chico era poco comunicativo, tanto en el sentido literal como con su carácter grosero, pero elegía los momentos más frustrantes para acentuar su mutismo.
Mientras tanto, Gaara ignoraba sin querer la conversación de Draco para centrarse en su próxima cacería de dementores. Puede que no matara gente allí, las oportunidades de una buena pelea, y moralmente justificable, eran escasas, pero por lo que había visto desde su regreso a las tierras altas de Escocia, había muchos dementores por ahí para masacrar. Quienquiera que estuviera a cargo de ellos obviamente había decidido que el número anterior, cada vez menor, era insuficiente y había optado por multiplicarlos por 10. Altamente irresponsable, imprudente, excesivo, peligroso, pero Gaara finalmente se encontró alabando la decisión. Era el mejor entretenimiento que tenía en este mundo, y hasta ahora, los guardias de la prisión habían parecido lamentablemente ineptos para rastrear a Sirius. La única otra preocupación sería que atacaran a los estudiantes de nuevo, lo que podría incluir a los dos estudiantes que realmente le importaban. Dicho esto, la administración del colegio parecía haber reforzado su determinación y compromiso de proteger a sus alumnos. No se había encontrado con ninguna de esas criaturas espectrales a menos de 500 metros del colegio desde aquel partido de Quidditch. Lo hizo caminar un poco más para cazar, pero ni siquiera él pudo encontrarle la culpa. Claro que su libertad al final de las vacaciones de Navidad no había sido solo una masacre de dementores. Aunque lo había considerado, había jugado bastante con Fluffy, pero solo porque pasaba por el bosque para ver a Sirius y estaba a un paso de ver al chucho. Y como había estado allí, también continuó con sus esfuerzos por enseñarle al tonto animal la obediencia que tanto necesitaba. El propio Sirius se alegró mucho de verlo, llamándolo Lily y negándose a decir su verdadero nombre incluso bajo amenaza de muerte. Había estado todo sonrisas e intentado abrazar hasta que Gaara mencionó que le había pasado la escoba elegante a Draco porque el chico la necesitaba mucho más que Gaara. Entonces Sirius pasó de la alegría al enfado, y finalmente a la angustia total cuando Lupin le recordó, sin mucha ayuda, que Draco estaba en el equipo de la casa Slytherin. Lupin hacía sus travesuras de forma mucho más sutil que los otros merodeadores, era cierto. Le había llevado media hora antes de que estuviera dispuesto a mirar en dirección general a Gaara, e incluso entonces se negó a dejar de enfurruñarse en voz alta. Por supuesto, Remus, divertido, reprendió a Sirius por su comportamiento, ya que le habían advertido que a Gaara no le gustaban las escobas y que se suponía que él era el adulto. Sirius respondió tirándoles pedorretas a ambos y transformándose en perro. Mientras Sirius ladraba con desdén en un rincón, Remus discutía sus planes para la próxima tutoría compartida de Gaara y Harry. El adulto sabía que ambos chicos resentían profundamente la presencia del otro, y aunque sabía que dificultaría mucho su trabajo, un pequeño toque de arrogancia inflaba el ego de Lupin al pensar que los dos estudiantes se peleaban por él y su tiempo. Desde adolescente, siempre había querido ser profesor. Le gratificaba saber que al menos algunos de sus alumnos valoraban su enseñanza. Draco seguía dándole vueltas a por qué Gaara lo había dejado plantado durante las vacaciones, ignorando la persistente duda que le sugería que Gaara se había ido simplemente porque no le gustaba la casa de Draco. Que su mansión era demasiado pequeña y estaba mal decorada, o que la comida había sido descuidada, o que la ropa de cama no tenía la densidad de hilos suficiente. Si bien estos eran problemas más propios de Draco, tenía que haber una razón por la que Gaara se había ido antes. Sabía con certeza que también pasaría un buen rato descifrando este misterio. Tendría que añadirlo a la lista. Mientras tanto, al menos los demás Slytherin ya no se esforzaban tanto por mantenerse alejados de Gaara. Parecía que la fiesta navideña de los Malfoy había reparado en parte el daño que Gaara había causado a su propia reputación el trimestre anterior. El festín estaba tan animado como siempre, pero por debajo de todo se respiraba el miedo omnipresente que había invadido Hogwarts desde que Sirius Black y los encargados de capturarlo habían puesto el colegio en la mira. Dumbledore había pasado por alto la creciente presencia de dementores, pero ningún estudiante había pasado por alto las hordas que sobrevolaban los terrenos desde lejos. Desconocían los detalles, pero sabían que la situación había empeorado. De repente, un estudiante transferido, psicótico, peleador con profesores, insomne, mudo y misterioso, que usaba arena, ya no era motivo de temor. Era la menor de las preocupaciones de todos. Bueno, excepto por Snape. Ese hombre realmente odiaba a Gaara. Oxoxoxoxoxo. Harry estaba extasiado de volver a ver a Ron y Hermione, aunque intentó no mostrar su entusiasmo demasiado abiertamente. Después de todo, seguía siendo un adolescente cohibido. También se alegraron de verlo, y cada uno le contó que no habían querido ir a casa por Navidad, pero sus padres los habían obligado.
Fue incómodo, pero Harry rápidamente pasó a hablar alegremente de lo que habían estado haciendo mientras estaban separados. Fue hacia el final de la anécdota de Harry sobre cómo Dean había logrado prender fuego a las cortinas de la cama de Seamus al tocar una de las pociones para dormir preparadas por el chico irlandés, que pasó a temas más serios. No hubo ningún movimiento de Black durante la Navidad, como todos temían, lo que atribuyeron a que ningún profesor había salido de la escuela durante las vacaciones, como solía hacer la mitad. De hecho, se les había encontrado vagando por los pasillos con frecuencia, durante diversas horas del día y de la noche. Harry había visto con frecuencia al profesor Lupin patrullando el bosque prohibido, alejándose del alcance del mapa y apareciendo horas después. McGonagall incluso había llegado tan lejos como para acampar en la sala común de Gryffindor casi todos los días, sentada frente al fuego con un pesado tomo u otro. Fue conmovedor y maravilloso ver a su severo jefe de casa relajarse tan abiertamente frente a sus leones. Cuando uno de los estudiantes mayores preguntó, incapaz de contener su curiosidad, Minerva simplemente dijo que también eran sus vacaciones y que hacía más calor en su antigua casa que en sus aposentos. Ron y Hermione no lo habían creído, y Fred y George, que se habían unido a ellos en medio de la historia, lamentaron su ausencia durante el momento de vulnerabilidad de su amado profesor. McGonagall probablemente no se habría arriesgado a sentarse en la sala común si ustedes dos hubieran estado aquí. Y fue esta conciencia de las travesuras de las gemelas lo que evitó que Harry mencionara las múltiples veces que su profesor de transformaciones había desaparecido solo para ser reemplazado por un gato. Veo que Malfoy y su nuevo secuaz regresaron después de todo. Supongo que no se puede maldecir a alguien a larga distancia. Ron. Sé que Malfoy es un pequeño monstruo. Hermione parecía tener dificultades para encontrar la palabra adecuada sin parecer impropia de una dama, fulano, pero no deberías andar provocando peleas. Y supongo que solo bromeaba sobre la maldición de la distancia. Sí, señora, murmuró Ron, sin dejar de mirar fijamente a la mesa de Slytherin. Y deberíamos intentar llevarnos mejor con Gaara este año. No puedo hablar de su estancia en Slytherin, pero que yo sepa, al menos no es un purista de sangre. Al parecer, incluso es amigo de Luna Lovegood. ¿La loca Lovegood? Es amiga de Ginny. Recuerdo que hablaron en Halloween, pero no creo que sean amigas de verdad. Hermione se burló Ron. Escuché en el tren que la invitó a la gran fiesta de Navidad de los Malfoy. Mi papá dice que es solo una reunión anual de mortífagos. En serio, Ron, el ministro de magia y decenas de personas más van. No pueden ser todos seguidores de quien tú sabes. No lo apostaría, se quejó Harry, con su animosidad hacia sus dos compañeros de Slytherin ya bien establecida. Hermione resopló, pero ni siquiera ella podía negar que tenía reservas sobre cualquiera que estuviera dispuesto a ir a una reunión en la mansión Malfoy. Oh, no puedo creer que lo haya olvidado, dijo Harry. Adivina quién llegó temprano. Ron no tenía idea. ¿Quién? El psicópata Gaara. Lo vi en el mapa hace unos días. Pero nunca había venido al salón hasta ahora. ¿Crees entonces que el mapa podría estar equivocado? Preguntó Hermione, deseando de nuevo que Harry la hubiera dejado examinarlo adecuadamente antes de entregárselo a las autoridades correspondientes. Quizás, pero no lo creo. A nadie más le ha ido mal todavía. ¿Cómo crees que regresó? ¿El expreso solo hace el viaje cuando todos van y vienen?, preguntó Ron. Sí, pero solo el tren express. Hay trenes que van de Londres a Escocia constantemente, e incluso algunos mágicos que llegan a Hogsmeade, aunque son principalmente para hacer turismo. ¿Crees que Gaara estaba haciendo turismo? Harry estaba incrédulo. No, no dije eso. Quizás tomó la Red Flu, o alguien lo trajo aquí, miró fijamente a Ron. Quizás trajo una escoba. Mientras descansara por el camino, no veo por qué no pudo llegar en un par de días desde el sur de Inglaterra. Excepto que Gaara odia volar, según he oído, dijo Ron. Seamus lo oyó de un Ravenclaw de cuarto año, que lo oyó de un Puff, que lo oyó de otra persona, que lo oyó de un lacayo de Malfoy, dijo Ron, más concentrado en intentar recordar el vínculo olvidado. ¿Por qué crees que no le gusta volar? Desde luego, ¿no le teme a las alturas?, preguntó Hermione. Lo he visto muchas veces en las torres altas, dijo Harry, refiriéndose a su mapa. Podría tener algo que ver con ese hipogrifo que lo dejó caer hace un tiempo, dijo Ron, entre bocados de cerdo asado. Harry no respondió, sino que volvió a mirar hacia donde había visto por última vez a Malfoy sentado con Gaara. Se estremeció al ver que los ojos saltones de Gaara ya lo apuntaban y no se apresuraron a darse la vuelta.
Mientras tanto, Gaara se preguntaba si el mejor amigo de Sirius y Remus había sido tan molesto como su hijo. Seguramente no. Pero claro, la propensión de Sirius a molestar no decía mucho sobre la respetabilidad de James Potter. Sin embargo, mientras observaba a Potter Jr., se preguntó si debería intentar no contrariarlo, ya que era el ahijado de Sirius y probablemente sería un factor en la vida de Gaara mientras permaneciera en este mundo. Sin embargo, Gaara siempre había descubierto, desde que empezó a prestar atención a los sentimientos de la gente, que tenía una forma de molestar e inquietar sin querer a quienes lo rodeaban. Kankuro sería un claro ejemplo de ello, una y otra vez. Temari dijo que intimidaba a la gente, pero seguramente lo había hecho mucho más cuando era asesino, y la gente parecía mucho más molesta ahora que entonces. Menos enfadada ahora, claro está, pero infinitamente más molesta. Draco estaba pensando algo parecido a: ¿cómo es que madre y padre no intentaron maldecir a Gaara? Narcisa incluso había comentado lo agradable que le había parecido Gaara, y algo sobre que era una buena inversión. Su padre había dicho, desde el principio, pero con más convicción tras la partida de Gaara, que el pelirrojo podía ser útil, pero que no dependiera demasiado, léase. Confiara, de su nuevo amigo. Había hablado brevemente con su madre sobre el bogar de Gaara. Sabía que sus padres conocían el suyo, sobre todo por la bofetada que recibió de su padre por sugerir algún conflicto familiar a sus compañeros de clase. Su madre lo observó, pero no dijo nada. Solo le frotó la mejilla y volvió a escribir notas de agradecimiento. 2 días después, Narcisa había estado comentando lo simpático que parecía Gaara y le había preguntado disimuladamente cómo era en clase. Luego le preguntó cómo había reaccionado ante su bogar y, distraídamente, le preguntó qué era. Draco no le vio sentido a intentar ocultárselo inútilmente, así que le contó sobre la mujer, probablemente la madre de Gaara, que le había susurrado al oído y cómo Gaara lo había matado. Narcisa se había quedado conmocionada, como era de esperar, tras preguntarse, como todos los demás, en qué medida la arena de Gaara podía transformarse en un arma. También había preguntado más sobre la familia de Gaara, si Draco sabía algo, pero en realidad no. La familia de Gaara era un misterio para él, como para cualquiera, salvo que sabía que Gaara era una persona amable y buena. Lo más extraño, en realidad, era que lo hubieran puesto en Slytherin. No era un estratega muy astuto. Era más bien un estratega de diplomacia contundente. Draco supuso que podría haber una ambición oculta que Gaara nunca había compartido, o tal vez los secretos que Gaara mantenía ocultos lo hacían a propósito y no solo por distracción o falta de interés en hablar de sí mismo. Quizás la misma oscuridad impregnada en el corazón de Gaara existía en todas las serpientes. Gaara era un guerrero en su tierra natal, pero algo le decía a Draco que luchar no había sido todo lo que Gaara había hecho para ganarse su carácter traumatizado. Oxoxoxoxoxo. A la mañana siguiente, tras una larga noche intentando dormir con alguien más en la misma habitación, Gaara entró en el gran comedor para otro día de drama. Pasó junto a la multitud reunida en el centro del Gryffindor. Draco, presumiblemente, lo siguió. Una vez allí, oyó a la curiosa Granger gritar: «Tienes que hacerlo, Harry. No sabes quién te lo envió y Sirius Black podría haberle echado una maldición». «Ay, deja de hablar de Hermione. Si estuviera maldita, Harry ya habría sido alcanzado. Apuesto a que la llevaba en la mano desde que la consiguió». Ron defendió la escoba de su amigo. Harry se sonrojó al descubrir que se había enamorado de su escoba de última generación. «No siempre, mira, no voy a asumir que está maldita solo porque tú lo digas. Podría ser de cualquiera, Hermione. No quiero que el ministerio ni los profesores la rompan mientras buscan maldiciones inexistentes». Harry estaba claramente perdiendo los estribos, a juzgar por el tono de su voz y la sonrisa de Draco. Gaara pensó que valdría la pena intervenir antes que Draco. «Bueno, entonces tendré que hacerlo mejor para todos. No voy a dejar que arriesgues tu vida por una escoba tonta». Mientras Ron se sonrojaba ante ese último comentario, Gaara se abrió paso entre la multitud hasta llegar al frente. «Yo también recibí una saeta de fuego por Navidad». Su arena atrajo rápidamente miradas y luego bocas abiertas, la más grande de todas, la de Draco. «De ahí vino mi regalo de Navidad». Draco fue ignorado por todos excepto por los miembros del equipo Gryffindor presentes, quienes rápidamente maldijeron en voz baja ante la revelación de que la nueva ventaja de su buscador había sido anulada. «Bueno, si el príncipe de las tinieblas de allí tiene uno, obviamente no está maldito», dijo Ron. Hermione pensó por un segundo.
Puede que simplemente hayan maldecido a uno y enviado al otro como distracción. Nadie pensó ni por un segundo que se refería a alguien más que los Malfoy enviaron la escoba. Entonces intercámbialas. Son idénticas, ¿no? Dijo Gaara. No se habría mostrado tan indiferente con la vida de Draco, sobre todo tratándose a esas escobas diabólicas, pero como sabía exactamente quién las había enviado, se sentía relativamente seguro al intercambiarlas. ¿Harías eso? Preguntó Hermione, su pregunta tan escéptica como el rostro de Harry. No, claro, interrumpió Draco cuando la arena, con un ruido innecesario, se transformó en un gesto de asentimiento. Con esto en mente, Harry y Ron empezaron a parecer tan sospechosos como la cautela de Hermione se disipó. ¿Eso significa que sabes de quién eran las escobas? Hermione había unido las piezas, así que Gaara pensó que bien podría confesar. Sí. Están a salvo. ¿De quién son? Dijo Harry, dirigiéndose finalmente a Gaara. Gaara los miró fijamente, pero su arena no se transformó en palabras y finalmente regresó a la bolsa de su cinturón. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, provocando suspiros, palmadas en la cara y al trío dorado intentando que respondiera la pregunta o sugiriendo posibles sospechosos. ¿Sabes? Jugar con todo el asunto del silencio es realmente molesto a veces, dijo Draco, poniéndose al día después de que Potter había decidido que no quería intercambiar escobas con Malfoy después de todo. Gaara lo miró de reojo mientras se dirigían a su mesa. No me malinterpretes, nunca está mal cuando va dirigido a Potter y sus amigos entrometidos. Pero, entre nosotros, ¿quién envió las escobas? Debería darles las gracias. Draco intentaba valientemente disimular su enfado por el engaño de Gaara y por haber recibido una escoba regalada. Si hubiera sido cualquier otra cosa que no fuera una saeta de fuego, se la habría devuelto a Gaara en la cara y habría esperado a que su padre le enviara otra Nimbus 2001. Gaara se detuvo y miró fijamente a su amigo interrogador, luego continuó hacia sus asientos en la mesa, sonriendo para sí mismo cuando escuchó la indignación de Draco a 7 pies de distancia. Más tarde, durante el almuerzo, McGonagall se acercó a Harry y le preguntó si había algo sospechoso en la escoba, aparte del remitente desconocido. Él negó rotundamente incluso eso, y dijo que Gaara sabía quién las había enviado. McGonagall, al igual que Snape, quería confiscarlas, pero Dumbledore dijo que confiarían en Gaara por el momento y que los chicos harían una breve prueba con las escobas en condiciones seguras. Si todo salía bien, estarían exentos por el momento. Harry estaba extasiado, Hermione estaba insegura y Ron estaba disgustado porque su querida rata había desaparecido la noche anterior. Obviamente, Scabbers había escapado del dormitorio de los chicos, y ninguna cantidad de súplicas había convencido a McGonagall de dejarle registrar el dormitorio de las chicas. Oxoxoxoxoxo. Las clases del primer día de regreso parecieron irle tan bien a Gaara como en su primer día en la escuela de magia. Sus hechizos, incluso los más benignos, se habían convertido en ráfagas letales que sus experimentados profesores sabían esperar y desviar. Sin embargo, su rendimiento académico había mejorado aún más, especialmente en las áreas relacionadas con sus objetivos de investigación privados. En esas áreas, estaba muy por encima incluso de las habilidades de Hermione o los Ravenclaw. En otras, se quedaba atrás y destacaba entre los estudiantes más destacados. Si sus hechizos no fueran tan atroces, habría sido un estudiante modelo. Dejando de lado sus problemas de personalidad y... La mayoría de los profesores ya sabían cómo tratarlo, dejándolo solo, salvo cuando necesitaban verificar cómo se manejaba con la materia. Ya no traía muchas sorpresas, salvo a la profesora de adivinación, que parecía eternamente sorprendida por el futuro que veía para él y el resto de la clase. Gaara sí logró sorprender a Trelawney y a sus compañeros cuando, al preguntarle si conocía algún método de adivinación que no se mencionara en sus, extrañamente completos, libros de texto, sonrió levemente y rebuscó entre sus mochilas mientras su arena le explicaba que quería preguntar sobre ese dispositivo que, según le habían dicho, era un artefacto muy poderoso para profetizar el futuro. Draco y varios estudiantes escupieron el té al ver a Gaara sacar una bola 8 mágica. El juguete Muggle era conocido incluso por los sangre pura y provocó bastantes risas, además de una mirada de asombro en el rostro de Trelawney. Un hijo de Muggles le había regalado uno hacía unos años como broma, pero en el rostro de porcelana de Gaara solo vio confusión ante el alboroto. Draco lo llevó aparte y le explicó rápidamente que, obviamente, alguien le había gastado una broma de Gaara. Presumiblemente, alguien que había conocido en su camino de Somerset a Escocia.
Gaara se sonrojó, se sonrojó. De todas las cosas, y arrojó el juguete de plástico por la ventana, jurando vengarse de Sirius por haberle regalado el antiguo y poderoso artefacto negro. Tuvo que soportar sonrisas burlonas durante todo el día, lo que le hizo darse cuenta de que extrañaba el miedo. Desapareció durante el almuerzo, pues su hambre se desvaneció al pensar en oír a la gente reírse de su ingenuidad. Esto le dio a Draco la libertad de acercarse a su jefe de casa sin instigar ninguna guerra. Hasta donde él veía, no había razón para que Snape odiara a Gaara tan profundamente. Severus ni siquiera odiaba a Harry tanto como a Gaara, lo que significaba que o bien el hombre había perdido la cabeza, con razón, o había una razón que nadie más conocía. A pesar de lo delicado del tema, Draco decidió que debía abordarlo con su confiable jefe de casa. La pregunta lo había estado molestando todo el día y no se le ocurría a nadie en quien confiara más que en Snape. Señor, preguntó Draco justo antes de que el hombre murciélago pudiera entrar al salón. Sí, ¿qué pasa, Draco? Severus solía odiar comer en el gran comedor, con todo el clamor y las charlas, pero hoy estaba hambriento, por lo que la interrupción de Draco no fue bienvenida. Señor, ¿le contó el director algo sobre el examen de Gaara durante las vacaciones? Si Gaara hubiera hecho el examen durante el descanso, sabía que nunca se enteraría de cómo le había ido. Matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué prueba? Si esa aberración hubiera regresado pronto al colegio, lo habría sabido perfectamente, tanto por ser el jefe de Slytherin como por ser una amenaza. El instinto de supervivencia innato de Draco, aún vivo, le advirtió que no preguntara sobre el odio obvio y aparentemente inútil de Snape hacia Gaara, y en su lugar dijo: «Oh, me equivoqué. Debí haber malinterpretado lo que decía. No importa. Disfrute de su almuerzo, señor». Luego intentó alejarse rápidamente con indiferencia. O bien Dumbledore no consideró oportuno incluir al jefe de la casa de Gaara en sus planes para evaluar su progreso, o a Snape no se le permitió hablar de ello, o bien no se había realizado dicha prueba desde el principio. La última opción planteaba de nuevo la pregunta de por qué Gaara le había mentido. Otra cosa, pero mucho menos importante, desde que sus cicatrices habían empezado a desvanecerse, presumiblemente con la ayuda constante de Madame Pomfrey, Gaara había dejado de llevar su placa de metal alrededor del cuello. Siempre la llevaba consigo, pero ya casi no cubría la cicatriz, cada vez más prominente. Por otra parte, Gaara hizo un montón de cosas inusuales. No sería bueno empantanarse en los pequeños detalles. Oxoxoxoxoxo. El clima escocés típico de la época del año, entre septiembre y agosto, regaló a los estudiantes la curiosa visión de la lluvia torrencial cayendo inofensivamente contra el techo del gran comedor una vez más mientras disfrutaban de la cena. Draco comía su habitual y escasa comida, como noble, no era bueno engordar, y era raro que alguien como él hiciera ejercicio, así que estaba a dieta, y disfrutaba de la animada conversación a la que estaba dispuesto cuando Gaara decidió no acompañarlo. Su compañero pelirrojo estaba en otra de sus tutorías vespertinas, pero a diferencia de Potter, no había hecho una pausa para ir a cenar. Esto hizo que Draco sintiera un poco de lástima por Lupin, ya que probablemente no estaba tan contento de saltarse las comidas como su amigo psicótico. Conociendo al profesor Lupin, era demasiado educado como para decirle lo contrario a Gaara. Estando cerca de sus antiguos compañeros, Draco recordó una de las últimas cosas que sus padres habían discutido con él antes de su regreso a la escuela, es decir, el lugar de Gaara en su mundo. Draco nunca había tenido problemas con ninguno de sus viejos amigos, no porque fueran Slytherins normales, sino porque eran sangre pura de familias adineradas. Gaara era un sangre pura Slytherina normal, pero sin familia adinerada. En otras palabras, no era nadie. Los Malfoy no se relacionaban con nadie, según habían insistido sus padres, así que necesitaban una forma nominal de explicar el lugar de Gaara cerca de ellos, o de lo contrario se arriesgarían a perder parte de su propia estatura. Lamentablemente, los únicos puestos políticamente aceptables disponibles para un chico como Gaara eran los de servicio. Su padre había sugerido con franqueza un copero, ya que solo requeriría que Gaara cumpliera una función en eventos formales y se consideraría la formalidad que era. Desafortunadamente, Draco tuvo una vívida imaginación de su propia muerte a manos engañosamente pequeñas de Gaara si le sugería un título tan degradante a Gaara. Draco habría sugerido que Gaara fuera su guardaespaldas, pero aunque ese era el trabajo perfecto para él, no se podía decir, en voz alta, que los Malfoy necesitaban guardaespaldas.